Nuestra historia comienza cuando nuestro CNA reconoce otro día de lucha por la supervivencia, preparándose para el trabajo, mientras una encantadora joven de 15 años es transportada a otro mundo, destinada, según el guión, a recibir una magnífica aparición. Hace 3 años, en su transporte, una visión celestial se desplegó mientras una bestia divina descendía al mundo actual. Un tigre aterrizó en el reino de King, en la colina occidental, lo que llevó al rey a viajar hasta King Hill para escoltarlo hasta Sion, donde fue consagrado como bestia divina en su juventud. Simultáneamente, en otro lugar, un pájaro divino bermellón de fuego se estrelló contra la gran iglesia del Zapato justo cuando el discípulo Luis entrenaba cerca, para reaparecer 3 años después y ascender a la posición de patriarca. Sin que todos lo supieran, aquel día de hace 3 años cayeron del cielo no solo dos, sino 3 seres, el tercero de los cuales era un pez con dientes que el hijo tiró al río tras darse cuenta de que no era más que un pez. Desgraciadamente, al verlo por primera vez, confundió al pez con un animal divino y forjó un contrato de alma con él. Durante los últimos 3 años, aunque su alma podía infiltrarse en el cuerpo del pez y compartir sus sentidos, resultó inútil, y mientras unos evitaban sondear su vida, otros se abstenían de repetir el acto por miedo a la muerte. El agua se volvió gélida a medida que el pez nadaba más profundo, haciendo que el hijo sintiera el frío helado a través de su conexión. Al descender, el pez encontró una perla junto a un grupo de pirañas, lo que supuso un día de mala suerte para ellas. El hijo volvió a casa con una calurosa bienvenida de su linda hermanita, que le abrazó con fuerza y alegría. Le mostró la deslumbrante perla que había encontrado, que la asombró, sabiendo que podría cubrir el impuesto de por vida de mañana. Con el valor de la perla, podrían darse un festín esta noche. Y el hijo miraba feliz a su hermana comer. Ella le ofreció comida, pero él la rechazó alegando que no tenía hambre. A pesar de su insistencia, el hijo se resistía a comer. Entonces Shin se dio cuenta de que el pez mascota del hijo consumía una piraña envenenada, mientras el día se convertía en noche. El hijo recordaba que le había mordido una piraña mientras recuperaba la perla, que se había envenenado y que había jurado que algún día se llevaría 0 yen y escaparía de aquel lugar miserable. Mientras dormían, un extraño animal gigante apareció cerca de su casa. Casi aplastó su hogar cuando el pez saltó sobre el pecho del hijo, emitiendo una peculiar y brillante luz dorada. La bestia, en pleno ataque, vio la luz radiante que salía de la casa del hijo. Al despertar, el hijo sintió un cambio en su cuerpo. Aunque envenenado la noche anterior, ahora sentía una fuerza extraordinaria, desconcertado por su origen. ¿Fue cosa del pez? ¿O sus poderes, dormidos durante 3 años, habían despertado por fin? El hijo reside actualmente en la aldea de Jiu, el rincón más pobre del reino de Gran Wu. Los habitantes de la aldea de Jiu, todos empobrecidos, están obligados a residir allí debido a las estrictas leyes del reino. Un aldeano advirtió al hijo de que se mantuviera precavido, relatando cómo el monstruo de la noche anterior masacró a 2 familias. El hijo se consideró afortunado por haber sobrevivido a la noche de terror. Las frecuentes apariciones de monstruos se deben a una gran colina en la base del pueblo, que los ancianos creen que alberga la tumba de un antiguo dios demonio, a la que los descendientes regresan cada noche para honrar a sus antepasados, lo que marca el inicio del infierno para el hijo, encantador del sol. Los recaudadores de impuestos irrumpieron en la aldea, anunciados por un fuerte estruendo. En la aldea de Jiu, junto a las catástrofes naturales, estos recolectores acosan a los residentes, agravada por problemas medioambientales que impiden la agricultura, lo que obliga a los aldeanos a arriesgar sus vidas recogiendo perlas para sobrevivir. Los recaudadores de impuestos trataron a los aldeanos con descarada rudeza. Al ver la deslumbrante perla de cristal en la mano del hijo, 2 coleccionistas le ofrecieron inicialmente 4 sacos de grano, pero uno de ellos se retractó, considerando que solo valía un saco. Algunos aldeanos reconocieron que el hijo había sido engañado por el recaudador de impuestos sin escrúpulos. Al oír sus murmullos, el recaudador de impuestos se enfureció. Cuando el recaudador de impuestos lanzó un puñetazo al hijo, este contraatacó con sorprendente rapidez y fuerza. Muchos desconocían el nuevo poder del hijo. El recaudador de impuestos se desplomó en el suelo. Otro coleccionista desenvainó su espada en respuesta,
Pero el amigo del hijo intervino con palabras tranquilizadoras, evitando un conflicto mayor. Los recaudadores de impuestos que quedaban se marcharon de inmediato. El hijo se dio cuenta de que, después de que su pez se comiera una piraña la noche anterior, le había entrado una oleada de calor y energía. Corriendo hacia el río, el hijo arrojó de nuevo al agua el pez contraído. Mientras el pez devoraba a otro en el río, el hijo comprendió que cada vez que comía, su energía se transfería a él. Los peces siguieron dándose un festín mientras caía la noche, indicando al hijo que se dirigiera a casa. Mientras caminaba hacia atrás, una enorme bola de luz cayó en picado hacia él, fallando por poco. Escondido entre los arbustos, el hijo observó cómo la gigantesca bola de luz se revelaba como un grupo de cultivadores de desembarco. Un cultivador sintió una rareza en la aldea demoníaca. Un hombre entre ellos atribuyó la ruina de la aldea a su omnipresente energía maligna, asustando a dos niñas que la acompañaban. Momentos después, un cultivador detectó a alguien entre los arbustos y lanzó una espada afilada hacia el hijo. Afortunadamente, un subordinado interceptó la hoja, reconociendo al hijo como un aldeano inofensivo. El cultivador interrogó al hijo sobre la ubicación de la montaña ardiente, pero éste no tenía conocimiento de ella. Un cultivador se burló del hijo, llamándole ciego, a lo que el hijo respondió que la montaña ardiente que buscaban estaba detrás de su aldea. Explicó que era una vasta tumba para demonios y no muertos, lo que entusiasmó a los cultivadores que confirmaron su veracidad, aunque desestimaron sus intentos de disuadirlos. Le dijeron al hijo que su misión era erradicar a los demonios, aconsejándole que no se preocupara y que se ocupara de sus propios asuntos. Los cultivadores dejaron atrás algunos artefactos mágicos cerca de un árbol. Tras su partida, el hijo utilizó su pez para recuperar una bolsa llena de estos artefactos, descubriendo un tesoro de objetos en su interior. El pez se tragó un diente de bestia y una espada de la colección. El hijo ordenó a los peces que los escupieran. Cuando lo hizo, el hueso y la espada se fusionaron, formando un arma formidable y afilada. Al darse cuenta de otra capacidad del pez, el hijo empezó a vislumbrar perspectivas de futuro. Otro día, presentó al pez los artefactos mágicos restantes y le permitió consumirlos todos. El hijo sintió una poderosa oleada en su interior, y un símbolo surgió cerca de su corazón. Momentos después, el pez evolucionó de nuevo, aumentando su fuerza y la del hijo. Al día siguiente, el hijo salió temprano de casa, despedido por su hermana pequeña en dirección al río. Lanzó su pez, apodado Dientudo, al agua. Con diente ahora poderoso, el hijo sintió una mínima preocupación por su bienestar. Decidió emplear a Dientudo para recoger más perlas. El hijo avistó 2 perlas de hueso solo para descubrir que eran señuelos de un rape. Al observarlo, se dio cuenta de que el rape estaba enterrando algo en vez de cazando, así que esperaron a que se marchara. Una vez que el rape se marchó, se arrastraron hasta el lugar, escarbaron en la arena y encontraron una roca marcada, que cogieron rápidamente antes de que el rape se diera cuenta. El rape persiguió a Dientudo y, mientras huía, tropezaron con un pequeño agujero que conducía a una cueva. A salvo en el interior por el momento, Tuthi se aventuró a través de otro agujero con poca visibilidad. Divisaron 4 luces rojas brillantes y fueron a investigar. Justo cuando todo parecía ir bien, se toparon con una veloz bestia demoníaca. Surgió una anguila de 2 cabezas que mordió a Dientudo, haciendo que el hijo entrara en pánico. El hijo se zambulló en el río para rescatar a Tuthi. Arrastrado por la anguila, el hijo se dio cuenta de que sostenía el arma que Tuthi había forjado. Acuchilló a la anguila, liberando a Tuthi. Tuthi mordió a la anguila, desenredando al hijo en el proceso. Con todas sus fuerzas, el hijo decapitó al monstruo. Tuthi consumió porciones de la criatura derrotada. Aunque profundamente preocupado por Dientudo, el hijo lo regañó por su imprudencia y glotonería. Al mediodía, se dirigieron a casa, llevando consigo las partes de anguila que Tuthi no se había comido. En su camino, se encontraron con un hombre hambriento, al que dieron un trozo de la anguila gigante, ganándose su sincera gratitud por la amabilidad del hijo. El hijo se percató de la presencia de nuevos cultivadores en la aldea y reflexionó sobre su presencia cuando uno le gritó, hermanito!, llamando su atención. El hombre pidió información al hijo, quien, nervioso, se negó y le sugirió que hablara con otros aldeanos que conocía. El cultivador insistió en que no era lo mismo, señalando que un aldeano típico carece de poder espiritual y preguntó, ¿no es así, hermanito? Acercándose, el cultivador le preguntó su nombre, dejando al hijo preguntándose cómo había detectado el poder espiritual que llevaba dentro.
El cultivador calmó sus nervios, explicando que solo estaba sorprendido de encontrar a un joven con un poder espiritual despierto en una zona rural tan pobre. Por curiosidad, el cultivador se disculpó por haberle asustado y preguntó por la ubicación de la montaña ardiente. Son Charming lo señaló, y cuando le dieron las gracias y le preguntaron si tenía amo, respondió que no, diciendo que siempre había vivido solo allí. En agradecimiento, el cultivador entregó a Son Encantador una bolsa de armas y artefactos mágicos, aunque el hijo le advirtió que aventurarse allí no ofrecía ningún retorno. Al llegar a casa por la noche, su hermana pequeña, hambrienta, le regañó por llegar tarde. Mientras comía, el hijo examinó la piedra que la anguila había enterrado, encontrándola poco notable, y luego exploró la bolsa del cultivador, descubriendo una etiqueta con el nombre grabado con Dongfang. Dentro descubrió 3 botellas de elixir, una armadura completa, una daga y una espada voladora, aunque su hermana volvió a reñirle por no comer bien mientras rebuscaba. De repente, el pequeño dientudo se tragó la daga. El hijo agarró rápidamente al pequeño dientudo y lo obligó a escupir un potente proyectil, una píldora parecida a una bala perforante. Al descubrir otra de las habilidades de Toothy, el hijo, impresionado por su fuerza, urdió un audaz plan. En otro lugar, entre truenos, una misteriosa mujer se acerca a un palacio. Otra mujer que estaba dentro saludó calurosamente a la llegada vestida de azul. Esta misteriosa mujer, una cultivadora, había entrado en una base oculta buscando a su hermana mayor. La hermana mayor explicó que permanecía confinada allí para evitar que su transformación demoníaca dañara a inocentes, lo que llevó a la menor a preguntar cuánto tiempo estaría encerrada. La hermana mayor respondió que podían ser 3 días, 3 años o toda una vida, y luego preguntó por qué había venido su hermana. La hermana menor explicó que había venido a despedirse, que necesitaba marcharse a cultivar ya que allí no podía fortalecer su aura. La hermana mayor la apoyó, instándola a la prudencia. De vuelta al río, el hijo y el pequeño dientudo intentan pescar un gran pez que han avistado. La batalla comenzó cuando el rape desató su magia contra Toothy. Toothy contraatacó rápidamente, disparando la bala perforante en la cabeza del rape, matándolo, y saquearon el botín. El hijo retiró las 2 perlas de hueso, dejando que Dientudo devorara al rape. Le dio a Toothy una píldora energética que consumió con avidez. Cultivando, el hijo absorbió una enorme oleada de energía de la píldora. Una marca de dragón adornaba ahora su abdomen. Con el paso del tiempo, el hijo se dio cuenta de que sabía poco de los reinos de cultivo de este mundo, pero se encogió de hombros y se dirigió a casa. Pensó que al salir de la aldea se uniría a un clan, idealmente uno con muchas hermanas. Mientras tanto, una chica cultivadora que volaba cerca notó que su espada funcionaba mal. Al perder el equilibrio, se estrelló y su pecho aterrizó en la cara del hijo. Aturdida, no se dio cuenta de que su espada voladora estaba defectuosa, mientras que el impacto dejó inconsciente al hijo. Ella se disculpó profusamente, pero el hijo se lo quitó de encima, diciendo que no era la primera vez, lo que hizo que ella se presentara como funcionaria del gobierno con preguntas para él. Preguntó si la montaña detrás de la aldea Jiu era la montaña ardiente, y el hijo confirmó que lo era. Añadió que los rumores afirmaban que de él emanaba un potente mal, capaz de corromper a los que estaban cerca. Desconcertada por el hecho de que el hijo no estuviera afectado y gozara de buena salud, pidió verle la mano. Reacio, el hijo se resistió, pero ella lo agarró de todos modos, escaneando sus venas. Al detectar una robusta aura dorada, se quedó atónita, y el hijo le exigió que lo liberara. Ella le preguntó su edad. Él respondió que tenía 15 años, dejándola maravillada de que con solo 1 año menos que ella, poseyera una rara aura dorada de alto nivel, ideal para el combate. Disculpándose de nuevo, se presentó formalmente como Jung Na-Jung, oficial de policía de la división Océano Qi del Gran Reino Wu, que investigaba la extraña energía maligna de la montaña ardiente. El hijo preguntó dónde descansaría y ella tiró al suelo un objeto peculiar. Se trataba de una cápsula que al impactar formó instantáneamente una casa, lo que asombró al hijo, aunque al oscurecer le sugirió que no durmiera allí, sino que cavara un agujero en su lugar, lo que confundió a Jung. La noche descendió. Jung reflexionó sobre su investigación, observando la inmunidad del hijo a la energía, aunque había olvidado su nombre. De repente, un fuerte pisotón se acercó a su casa. Al asomarse, se enfrentó a un grotesco monstruo gigante.
La casa, construida en segundos, se derrumbó con la misma rapidez, dejando a Jun maldiciendo su suerte. El hijo volvió a casa con su hermana Jan, que le recibió con un fuerte abrazo y un cabezazo accidental que le dejó sangrando ligeramente. El pequeño dientudo seguía comiendo vorazmente, incluido el frasco de píldoras que le había dejado el tío Dongfang, dejando al hijo medio lleno y consciente de que no podría mantenerse solo con la armadura y las píldoras. El hijo le dio a Tuzi una pequeña tortuga para comer. Al consumirlo se desbloqueó otro poder, los 3 puntos de la técnica espiritual primordial, un espectro. Esta técnica permitía succionar y controlar espíritus, especialmente diseñada para espíritus malignos de todas las razas. El hijo se dio cuenta de que alimentar al pequeño dientudo le permitía absorber directamente estas técnicas. La noche se escapó. Hoy era la fecha límite para pagar el impuesto vitalicio, así que el hijo preparó sus 2 perlas de hueso para cambiarlas por carne. Al salir, vio la casa aplastada de Jun y se preguntó qué había pasado. Desde la rama de un árbol, Jun le llamó preguntándole si tenía ropa de repuesto para prestarle, ya que su casa había sido destruida la noche anterior, dejándola sin poder recuperar sus pertenencias. Al levantar la vista, el hijo vislumbró accidentalmente algo que no debía. Jun descansaba mientras el hijo permanecía a la espera. Le entregó la ropa. Ella le dio las gracias y le preguntó su nombre. Él se presentó como hijo predilecto, observando que ella no había compartido el suyo, pero ella se desentendió y le preguntó por qué estaba en la entrada del pueblo tan temprano. Él le explicó que estaba allí para pagar el impuesto de toda la vida. Le contó que el pueblo llevaba años plagado de espíritus malignos que obligaban a los aldeanos a arriesgarse a recoger perlas para no morir de hambre, manteniéndose solo con la comida de los recaudadores de impuestos del gobierno. Cuando llegaron los 2 funcionarios, Jun se escondió, incómoda por su atuendo entre la multitud. El cobrador bramó que era hora de pagar. Un funcionario se quejó de la lejanía y pobreza del pueblo, mientras que otro, quebrado, fue reprendido por su superior. El recaudador de impuestos se disculpó, prometiendo superarse en la recaudación de más impuestos para compensar. Al ver al hijo, el recaudador de impuestos se enfureció. Llamó a los guardias para que rodearan al hijo. Jun observó, perplejo, cómo el funcionario daba prioridad al pago de impuestos del hijo, de lo que se aprovechó el recaudador. El hijo ofreció sus 2 perlas de hueso y el recaudador de impuestos aceptó a regañadientes. El coleccionista afirmó que las perlas solo valían una bolsa de grano, lo que provocó la disconformidad de la multitud. El hijo protestó, pero el recaudador aprovechó su autoridad para dominarlo. Al presenciarlo, Jun vio cómo el hijo desafiaba al recaudador, declarando que la recaudación de impuestos de la aldea era la más injusta de la región, lo que provocó que el recaudador desenvainara su espada y le blandiera. El hijo reaccionó con rapidez, propinando una potente patada que hizo volar por los aires al coleccionista. Otro funcionario blandió una espada encadenada, apuntando al hijo. El hijo agarró la cadena y tiró de ella hacia sí. El guardia se lanzó hacia el hijo, que desenvainó su espada de hueso y lo atravesó. Los cobradores se arremolinaron, intentando arrollar al hijo. Jun apareció de repente, deteniéndolos, anunciando su nombre y rango. Les ordenó que se detuvieran, acusándoles de desacatar la ley. En nombre de los magistrados, se disculpó rápidamente ante los aldeanos. Jun ofreció granos como compensación. Se disculpó directamente con el hijo, alardeando del prestigio de su uniforme de la división Cheonan, solo para que él replicara, preguntando si siquiera la reconocerían vestida de paisano. Al darse cuenta de que se arriesgaba a ser denunciada por dar órdenes sin uniforme, Jun se despidió del hijo diciéndole que tenía que volver a su división. Avergonzada por no cambiar e invocar el nombre de Ki Ocean, siguió adelante. Su atención se centró en la energía maligna de la aldea, su verdadera prioridad. La energía maligna, la perdición de los cultivadores, se filtra sin que te des cuenta, golpeando en los momentos álgidos del cultivo. Había golpeado a la hermana mayor durante su transformación demoníaca, manchando su brazo con una energía maligna de forma fantasmal que solo podía suprimirse, nunca erradicarse. Jun resolvió desentrañar los secretos de la aldea Jiu y encontrar una cura para su hermana. Comenzaría con el hijo, inafectado a pesar de la potente energía maligna, decidiendo vigilarlo y hacerse cargo de los asuntos de la aldea Jiu con su ficha de mando. Mientras el hijo y dientudo nadaban, un monstruo tortuga gigante los seguía. Se enfrentaron. El hijo le partió el cuello en 2 y lo golpeó con la cola.
El golpe lanzó lejos al monstruo. Contraatacó, conjurando una fuerza similar a la de un tornado para arrastrar a Toothy hacia atrás. Toothy disparó una bala, matando a la tortuga al instante. Lo arrastraron hasta la orilla. Dientudo lo devoró, y el hijo absorbió su energía, evolucionando su foca. Sin tener claro su propósito, observó cómo Dientudo vomitaba bruscamente el caparazón de la tortuga. Semejante a un escudo, resistió una puñalada de su daga de hueso sin apenas un rasguño. Un robusto escudo para protegerse, satisfizo al hijo, aunque Toothy parecía inquieto mientras se preparaban para volver a casa. Toothy nadó de vuelta al río conduciéndolos a lo que parecían estructuras hechas por humanos, una casa oculta dentro de una cueva oculta. El hijo y el pequeño Dientudo entraron en la cueva, encontrándola seca y llena de innumerables huesos. Lo que más inquietó al hijo fue una lanza negra que emanaba una presencia espeluznante. Su aura ominosa le hizo instar al pequeño Dientudo a marcharse inmediatamente. El pez, siempre hambriento, miró las espinas, pero el hijo le prohibió severamente que las considerara. De repente, la lanza despertó, persiguiéndolos fuera de la cueva, aunque el pequeño Dientudo les arrebató un hueso mientras huían. El hijo regañó al pequeño bribón para que no lo cogiera mientras les perseguían, pero Toothy, desafiante, lo llevó a tierra. Un trueno golpeó el río, dejándoles atónitos ante el poder irradiante de la lanza. Cediendo, el hijo permitió al pequeño Dientudo comerse el hueso. Reclamó la mitad de los beneficios, pero en mitad de la frase, el pequeño Dientudo fue absorbido por un pequeño frasco. Las marcas del hijo se encendieron y le apareció una nueva marca más pequeña. Sintiéndose vigorizado, cultivó junto al río mientras Jung se acercaba en silencio. Sorprendido, el hijo le preguntó cuándo había llegado. Jung le señaló que estaba cultivando en un río rebosante de energía maligna y que, sin embargo, no le afectaba, lo que despertó su curiosidad. Al encontrarla molesta, el hijo ignoró sus preguntas tácitas y se marchó. Jung le ofreció un trato: 3 meses de exención fiscal si le escuchaba, lo que le convenció al instante de que la escuchara. Le encargó que reclutara a recolectores de perlas cualificados para ayudar a recuperar un cadáver. ¿Recuperar un cadáver?, repitió el hijo escéptico, mientras Jung prometía incentivos fiscales para más ayudantes, aunque ponía en duda su certeza. Ella lo confirmó, revelando su autoridad para supervisar la investigación de la aldea de Jiu, lo que llevó al hijo a iniciar su búsqueda. Jung le indicó que arrojara un talismán de jade al río fangoso para ponerse en contacto con ella en cuanto encontrara reclutas, lo que inspiró al hijo a involucrar a su familia por los beneficios fiscales. Jung desplegó una cápsula, erigiendo una casa para descansar y refrescarse. Divisó a alguien que descendía del cielo en un carro tirado por 2 tigres de fuego, su tía, que le preguntó qué hacía Jung allí. Su tía se burló de ella juguetonamente, tocándole el pecho para comprobar si había crecido, y luego le preguntó si había conocido a un hombre en el pueblo. Jung presionó a su tía para conocer su propósito, enterándose de que la gravedad de la misión la había atraído hasta allí. Su tía le explicó que, como los forasteros dudaban en entrar en el pueblo, confiaban en los recolectores locales, ofreciéndoles 1 año de exención de impuestos como recompensa. Pronto, el talismán brilló, señal de que el grupo del hijo había llegado. Las mujeres observaron por transmisión cómo el hijo reunía a los cazadores de perlas. Un cazador de perlas saludó a Jung y a su tía, preguntándoles si los beneficios prometidos por el presidente eran auténticos. La tía de Jung confirmó que los beneficios eran reales y añadió que encontrar el cadáver duplicaría la recompensa: 6 meses de exención de impuestos para los participantes y 2 años para el descubridor, lo que generaría la gratitud de los cazadores de perlas hacia el hijo. Jung detalló que el cuerpo estaría en el río Rogue, aunque un cazador de perlas expresó su preocupación por sus viciosas criaturas. Les aseguró que la naturaleza inusual del cadáver disuadiría a las bestias ordinarias de acercarse a él. Jung advirtió a todo el mundo que se mantuviera alerta e informara inmediatamente de cualquier problema. 2 hombres, Xiangju y Tigre, llegaron, jactándose de que los cazadores de perlas no podrían navegar por el río sin ellos, lo que hizo que un cazador cuestionara su presencia, mientras Xiang y Tigre proponían a Jung que ellos dirigieran la misión. Otro cazador cuestionó la afirmación de Xiang, argumentando que el primero en llegar debía ir en cabeza. Xiang replicó que solo él había explorado a fondo el río Rogue.
Advirtió de que, si flaqueaban, culparían al hijo de retrasar la crítica tarea de los funcionarios, y añadió que el hijo solo traía conocidos personales. Jun ofreció una disculpa parcial por la percepción de falta de fiabilidad del hijo en este sentido. El hijo defendió los méritos de su equipo, insistiendo en que lo haría funcionar, y luego cuestionó los orígenes de Xiang, a lo que éste replicó que el hijo, aún joven, se atrevía a enfrentarse al río. La tía de Jun intervino, instando a todos a ponerse en marcha, declarando que el primero en encontrar el cuerpo reclamaría la recompensa. El hijo reunió a su equipo, jurando que Xiang Yu no ganaría nada con la misión. La búsqueda comenzó con el hijo dirigiendo al pequeño dientudo para que guiara y protegiera al tío Yao Si y a los demás, mientras él se quedaba en tierra para hacer frente a cualquier amenaza. Xiang Yu dijo a los oficiales que buscaría en el río Rogue, mientras que más tarde el hijo anunció que se uniría, solo para que Xiang se burlara, advirtiendo que arriesgaría su vida innecesariamente. Jun explicó el desfiladero del ataúd de cobre, un peligroso dominio exterminador de la mansión Ding Bo, lleno de antiguos campos de batalla, cementerios de bestias demoníacas y traicioneras zonas fantasma. Añadió que el desfiladero albergaba un acantilado de ataúdes colgantes, de origen desconocido. Con el tiempo, la crecida de las aguas arrastró ataúdes al río, esparciendo los cadáveres. La división oceánica Qi solía recuperarlos en el paso de los ataúdes de cobre, donde peligrosas criaturas amenazaban la región estacional de Akio. Jun advirtió que una interrupción de la cosecha de grano en otoño podría desatar el caos, lo que llevó a su tía a insistir en la urgencia de encontrar el antiguo cadáver. Cuando el hijo preguntó cómo podía flotar un cadáver río arriba, Jun teorizó que, como nunca se veía río abajo, buscaría en los afluentes río arriba, arriesgándose. Al conectar con el pequeño dientudo, el hijo divisó a un monstruo gigante que les seguía. Dientudo le alertó de que el tío Yao y los demás estaban en peligro. Cuando el monstruo se abalanzó, el hijo ordenó al pequeño dientudo que lo interceptara. El pequeño dientudo mordió a la bestia, que contraatacó intentando tragarse al pez. Toothy disparó una bala mágica, golpeando al monstruo y arrojándolo desde el río con un enorme agujero en su cuerpo, dejando a Jun atónito al reconocerlo como el gran gusano del cielo. La tía de Jun explicó que esta bestia demoníaca sobresalía en las artes divinas de primera fuerza, dominando 5, más del doble que una bestia típica de primera fuerza, lo que la convertía en una amenaza incluso para las bestias demoníacas ordinarias de segundo rango, poniendo en peligro a los aldeanos a pesar de su capacidad para retirarse de enemigos menores. Se maravilló de que el gran gusano del cielo hubiera sido abatido. Jun esbozó la pirámide de cultivo. El primer gran reino, el reino del cuerpo espiritual, comprende 6 capas: chi espiritual, venas, cavidades, condensación de símbolos externos, adaptación de cosas y creación de tesoros, donde residen la mayoría de los cultivadores de las fuerzas y los 8 desiertos, mientras que el segundo reino, el reino de la luz ardiente, también tiene 6 niveles, con bestias demoníacas de segundo rango que coinciden con sus cultivadores. Ella, miembro de alto rango de la división Océano Qi, solo estaba en este segundo reino. El peligro de la bestia disuadió a Jun de solicitar al gobierno una armadura de esencia bloqueadora del mal, ya que no podía servir de escudo contra la energía maligna del agua ni contra las bestias demoníacas de segundo rango que acechaban allí. Poco después, unos pocos supervivientes exhaustos emergieron del río. Xiang llegó y anunció a la tía de Jun su intención de adentrarse en el río, aunque cuando el hijo se ofreció también, Xiang le advirtió que solo conseguiría perecer. Jun cuestionó si el hijo podía manejar monstruos demoníacos de segundo rango, pero él le aseguró que su fuerza superaba la de ella, prometiéndole un regreso seguro. Su tía juró cuidar de su hermana si él no lo hacía. Al sumergirse, el hijo se enfrentó a unas anguilas monstruosas y agresivas, mientras Jun le susurraba una súplica para que regresara sano y salvo. El pequeño dientudo se preparó para el combate. El poderoso pez se abalanzó, mordiéndolos a todos ferozmente. El hijo se inquietó, pero volvió a absorber su poder. La abundante energía de los monstruos surgió en él y en el pequeño dientudo, cuyo cuerpo brilló, indicando que era el momento de actuar. Nadando más profundo, el hijo y el pequeño dientudo encontraron a Xiang atrapado por un kraken gigante. En la mente de Xiang, escapar parecía imposible.
El pequeño dientudo soltó un potente chorro de aire, obligando al kraken a aflojar su agarre sobre Xiang. Con un rápido golpe, el hijo cortó un tentáculo y sacó a Xiang del agua. La tía de Jun alabó su destreza, agradecida de que salieran ilesos. El hijo observó que el veneno no era letal, pero podría paralizar a Xiang, instando a regresar a la aldea. Jun le preguntó si su hijo se encontraba bien tras la terrible experiencia, pero él le aseguró que estaba bien, señalando que Xiang había tenido suerte. Su tía le preguntó entonces si había encontrado algo. Sacudiendo la cabeza, el hijo contestó que el cuerpo no estaba en el río Rog y que planeaba buscar en el río Moody al día siguiente, lo que le valió los elogios de Jung y una petición de precaución, aunque la interrumpió para advertirle de las criaturas demoníacas que rondaban la aldea de Jiu por la noche. La tía de Jung le presionó sobre estas criaturas. Jung sugirió cavar un escondite subterráneo con su equipo listo, pero su tía la desautorizó, favoreciendo una gran cueva para pasar la noche. En casa, el hijo y su hermana compartieron la cena. Su mente se detuvo en la tarde, dándose cuenta de que habían buscado en todo el río Rogue excepto en su tramo más traicionero. Especuló que el cadáver podría estar en el nido de una tortuga gigante y luego, distraído, sintió un extraño y potente cambio en su cuerpo al darse cuenta de que no había recuperado al pequeño dientudo. Parecía que el pequeño dientudo había digerido una criatura al caer la noche. Escondidas en una cueva, Jung y su tía divisaron una criatura demoníaca que se dirigía hacia la aldea de Jiu. Su tía se preguntó si se dirigía a la montaña ardiente, y Jung, afirmándolo, se preguntó si los cuerpos desaparecidos estaban relacionados con los disturbios de la montaña. Sin que ellos lo supieran, una misteriosa figura encapuchada observaba desde lejos durante su charla. En casa de Xianyu, mientras éste dormía, la misma figura encapuchada dejó sigilosamente una extraña caja en su interior, entrando y saliendo sin ser detectada. Al amanecer, el hijo corrió al río fangoso con dos aldeanos que alabaron sus habilidades, ansiosos por reanudar su tarea. Los aldeanos mencionaron a Xiang, llamándolo desafortunado y probablemente en peligro. Xiang se despertó agonizando por el veneno de ayer, maravillado por cómo el nuevo poder de Encantador del Sol le había salvado, un pensamiento que nunca había previsto. Agradecido, decidió darle las gracias y unirse a su cuadrilla de recolectores de perlas, pero entonces se fijó en la misteriosa caja que le habían dejado. Curioso por la caja desconocida, la abrió, solo para que un siniestro humo negro estallara e invadiera su cuerpo. Una vez que el humo se disipó, el comportamiento de Xiang se transformó en rabia y codicia. Murmuró en voz alta por qué Encantador del Sol debía reclamar todas las recompensas, resentido por cómo un simple alborotador podía desafiar el prestigio de su aldea, tramando apoderarse de todo lo que el hijo poseía. Examinando de nuevo la caja, encontró herramientas para su plan. Un accesorio en forma de máscara de piel humana para respirar bajo el agua, un arma Godzilla's Break para matar instantáneamente cualquier cosa por debajo del segundo reino, y una gran píldora de autorrealización, un potenciador similar a una droga para aumentar su poder. De vuelta al río, el Encantador del Sol se sumergió hacia la cueva de la tortuga gigante, percibiendo una energía distinta y ominosa a la de la aldea, que insinuaba un peligro acechante. Advirtió al pequeño diente para que no se dejara llevar por la codicia como antes. Mientras navegaba por la cueva, Diente se detuvo bruscamente, lo que hizo que el hijo se golpeara la cabeza y cuestionara la parada. Silencioso, el pequeño dientudo miró fijamente en una dirección que también dejó atónito a su hijo. Un cadáver que sujetaba una espada con una cadena de una caja de oro en las profundidades de la cueva. Al acercarse para examinarlo, el hijo observó que incluso el voraz dientudo parecía temeroso. Dedujo que el antiguo cadáver apareció trabado en combate con una llama humeante, posiblemente refinando llamas chi. El pequeño Diente se lanzó hacia él, pero el hijo lo contuvo, considerándolo demasiado arriesgado y sugiriendo que en su lugar informaran a la división Océano Ki. Diente se resistió a la idea. Mientras razonaba con Toothy, el hijo ideó un plan mejor. Mientras retrocedían, se produjo un ataque que el hijo bloqueó. El asaltante apuntó al pequeño dientudo a continuación, pero este lo desvió. Revelado como Xiangyu, el atacante, habiendo presenciado el poder del pequeño dientudo, pretendía informar de ello a la división del Océano Ki, enfureciendo al hijo, que resolvió impedirle salir a la superficie. Al reconocer a Xiang más claro,
El hijo se arrepintió de haberlo salvado antes. En un rápido enfrentamiento, el hijo dominó y derrotó a Xiang. Las pertenencias de Xiang se desparramaron, dejando al hijo perplejo sobre su extraña procedencia. Ordenó al pequeño Diente que siguiera buscando. Diente regresó con un libro, Asterisk Atlas del Purgatorio del Dios del Infierno Roto Asterisk, que exudaba un extraño poder cuando el hijo lo inspeccionó. Cuando Toothy volvió a acercarse al cadáver, el hijo advirtió su extraña aura, pero Toothy se negó a retroceder, dejando al hijo solo en la superficie. En tierra, un hombre de la división oceánica Key preguntó por la búsqueda. El hijo negó haber visto el cadáver y lo despachó con la promesa de hablar de ello mañana. Cayó la noche, y el hijo y el pequeño dientudo durmieron. Un repentino malestar despertó al hijo, y el pequeño dientudo se agitó cuando una figura fantasmal se acercó al antiguo cadáver. La figura se transformó en una criatura demoníaca. Un monstruo de 3 cuernos se acercó al antiguo cadáver. Parecía dispuesto a poseer el cadáver. Observaron una llama humeante que parecía sellar el antiguo cadáver repeliendo a la figura fantasmal. El cadáver se defendió con éxito de la criatura demoníaca. El siempre hambriento pequeño dientudo miró a la figura fantasmal, dándole dolor de cabeza al hijo. Se dio cuenta de que era un cuerpo espiritual, perfecto para la técnica divina que había adquirido contra tales entidades, considerándolo el momento ideal para actuar. Juntos, el hijo y el pequeño dientudo desataron la técnica espiritual del triple tifón. Funcionó. Destruyeron la figura y Toothy la consumió, aunque permaneció viva en su interior. Mientras se retorcía en el estómago de Toothy, el hijo le instó a escupirlo, dando prioridad a su vida. Momentos después, Dientudo se estabilizó. El hijo absorbió el poder y la marca de su frente evolucionó hasta convertirse en un sello. El hijo reanudó el cultivo. El monstruo de 3 cuernos emergió, con la boca sangrando, desconcertado por la naturaleza del pequeño dientudo, enfurecido porque el pez había devorado a 3 de sus fantasmagóricos dobles. El antiguo cadáver yacía inmóvil, con la llama debilitada por el choque anterior. Se hundió más en el río mientras el pequeño dientudo absorbía la llama mientras el hijo cultivaba. Se formó un nuevo símbolo externo, y el hijo planeó entregar el cadáver por la mañana. Gritó que después de hoy estaría libre de preocupaciones fiscales de por vida. Al regresar, vio una multitud y preguntó al tío Yao qué ocurría. Yao le explicó que estaban admirando poderosos artefactos mágicos traídos por el gobierno. El hijo vislumbró la armadura que llevaba Jung, asombrado, y preguntó a su tía si era mágica. Ella le confirmó que era una armadura ligera que repelía el mal, eficaz contra los espíritus ligados al agua. Jung saludó a Son Charming preguntándole si le quedaba bien. Él aceptó, preguntando por su procedencia. Reveló que era de grado militar, y luego mostró el arma principal del ejército del Gran Wu, el silbato de lobo, lo suficientemente potente como para herir a bestias demoníacas de segundo rango. Jung también mostró el talismán de Vajra, que, al activarse, desataba la luz divina de Vajra para resistir un segundo golpe del Gran Reino. El hijo preguntó su propósito. Su tía le recordó la bestia demoníaca de segundo rango que había en el río y le explicó que suponían que el cadáver yacía en sus dominios, por lo que trajeron armas para enfrentarse a ella. Jung le agarró de la mano, jurando acompañarle en el agua y protegerle de cualquier peligro. Emocionado por la amabilidad de Jung, el hijo aceptó entusiasmado su invitación a iniciar la misión. De repente Son empezó a temer que Jung descubriera las mentiras que había contado antes y que lo detuvieran por engañar a las autoridades. Son intentó detener a Jung, insistiendo en que no podía dejar que arriesgara su vida y sugiriendo que sería mejor que fuera solo. Jung replicó que no debía subestimarla, afirmando que incluso podía protegerle, pero Son insistió en detenerla, lo que dio lugar a una larga discusión que dejó a los aldeanos especulando que parecía una pelea de amantes. Los guardias también empezaron a sospechar, preguntándose si compartían algún secreto, sobre todo porque Son había permanecido en el río más tiempo que nadie, lo que alimentaba sus dudas. Son agarró rápidamente la mano de Jun, admitiendo que, efectivamente, tenía un secreto que confesar. Jun se sonrojó, curiosa por saber a qué se refería, mientras Son se inclinaba y le susurraba su revelación. Le confesó lo que sentía por ella, tirando de ella y dejando de lado los pensamientos sobre el cadáver, declarando que ahora el amor estaba en el aire y el mundo se sentía curado. Son miró a Jun con ojos deslumbrantes,
dejándola perpleja sobre lo que realmente implicaban sus sentimientos confesados. Los subordinados de Jun observaban cada vez más confusos. Son siguió con su estratagema, diciéndole a Jun que, como hombre honorable, no podía ponerla en peligro, aunque a ella le costó entenderlo, dado que solo se conocían desde hacía 2 días. Luego le pidió que le prestara su equipo si estaba realmente preocupada. Le aseguró que tener su equipo sería como tenerla a su lado. Sin otra opción, Jun se lo entregó a regañadientes, instándole a que se mantuviera a salvo mientras cogía su bazooka. Son lo llevó al río, donde le esperaba Little Tuffy. Dio instrucciones a Little Tuffy para que observara su siguiente movimiento. Fingiría atacar al poderoso pez, que necesitaba hacer ruido, y luego se unirían para recuperar el cadáver. Mientras Son esbozaba el plan, Tuffy se fijó en el bazooka, mirándolo hambriento. Al darse cuenta, Son golpeó a Little Tuffy en la cabeza. El poderoso pez, herido tanto física como emocionalmente, reaccionó, lo que llevó a Hijo a recordar a pequeño Tuffy que se enfrentarían a problemas si no entregaban el cadáver. Son convenció a Little Tuffy, y el poderoso pez comenzó su actuación. Nadaba por encima de Son, desatando poderosos anillos de burbujas. Hijo siguió su ejemplo, disparando el bazooka y golpeando a pequeño Tuffy justo en el centro. De vuelta en casa de la tía de Jun, ella y su tía observaron ansiosamente, notando el uso de Son del silbato de lobo a través de una aplicación, lo que dejó a Jun enferma de preocupación. Un enorme remolino se agitó en el río. La sangre corría a borbotones por el agua y Jun se preguntó por qué no se veía a nadie más. De repente, Son salió a la superficie, saludado por los vítores de sus compañeros. Salió arrastrando el antiguo cadáver a su lado. Son informó a las excelencias de que el cadáver había sido recuperado con éxito. Aliviada, Jun observó cómo su tía ordenaba a los guardias que aseguraran el cadáver antes de que surgieran problemas. Después, la tía llegó al lugar mientras se custodiaba el cadáver, elogió los esfuerzos de Son y le invitó a unirse a la división oceánica. Son dudó cuando la tía de Jun le ofreció de repente un puesto de teniente supervisando la aldea Ji, asegurándole que él y su hermana prosperarían en el futuro. A Son, la oferta le pareció prometedora, pues les liberaba de preocupaciones por la comida, así que aceptó encantado. La tía de Jun le tiró algo declarando que ahora informaría a Jun. Son no podía creer que estaría a las órdenes de Jun, notando que su cara se sonrojaba. Al ver su reacción, se inquietó. Temiendo que se hubiera tomado en serio su anterior confesión, ella le preguntó qué le pasaba, llamándole joven. La rapidez mental de Son intervino para solucionar el problema. Sugirió que por el bien de la división oceánica, él y Jun debían evitar una relación romántica. Jun se sintió desconcertado por la aparente luz de gas. Son siguió adelante, alegando que Jun no había alcanzado su nivel de condensación de símbolos externos, instándola a esforzarse más por ese motivo. Frustrado, Jun le espetó que no necesitaba recordárselo, insistiendo en que lo había conseguido y que solo se había distraído con la misión del cadáver antiguo. Furiosa, Jun echó humo ante la osadía de Son de criticar a una funcionaria como ella. Su tía intervino, instándolas a dejar de pelear, pues necesitaba devolver el cadáver a la corte de inmediato. Jun juró que no volvería a casa hasta que hubiera conseguido algo importante, mientras su tía subía a un carruaje y se elevaba hacia el cielo. AMC intentó preguntarle a Jun a dónde se dirigía, pero ella lo rechazó al instante. De vuelta en casa de Son, este invitó a sus compañeros a celebrarlo, y Jan, su hermana, se emocionó con el regreso de su hermano. Al abrir la puerta, Jan vio a su hermano con varios hombres y enseguida se la cerró en las narices. Son entró de todos modos, encontrando a Jan con cara de derrota. Se lamentó de que se les hubiera acabado la carne. Poderoso. Entonces reveló una enorme reserva de raciones entrantes, aunque Jan se sintió culpable por ello. Son le recordó la celebración, sugiriendo que la compartieran, y Jan aceptó. El equipo de Son alabó su mejoría y se maravilló de que, a medida que envejecía, pudiera permanecer bajo el agua durante 1 hora como una sirena, aunque él no tardó en negarlo. El tío Yao brindó y dio las gracias a Son por darles motivos de celebración, además de meses de comida gratis. El hijo les expresó su gratitud por cuidar siempre de él. En medio de la charla con sus parientes, los pensamientos de Son se desviaron hacia el pequeño dientudo. En la oscuridad de la noche, Jun meditaba, de repente atenazado por el miedo a fracasar de nuevo. Sabía que estaba a un paso de dominar la condensación externa de símbolos,
pero luchaba por alcanzarla. En su mente, seguía estudiando a poderosas bestias demoníacas para captar su propio símbolo, pero no era suficiente. Se dio cuenta de que necesitaba observar a seres más fuertes para despertar su Dao. Un enorme trueno rugió ante Jun, recordándole a Son burlándose de ella, aunque se negó a dejar que la intimidara. Entonces sucedió. El símbolo externo de Sun se materializó. En el pueblo, Jan vio a Son desde lejos y le llamó, pero él la ignoró deliberadamente, pasando de largo como si no estuviera allí, irritándola hasta que gritó su nombre completo. Son saludó inocentemente a Jan, y ella empezó a charlar, señalando su reputación de genio en Ding Bo House. Añadió que Jun había hecho grandes progresos y que estaba deseando guiarle. Son preguntó si Jun era tan importante y expresó su curiosidad por Jan. Jan explicó que cuanto más complejo es un símbolo externo, mayor es el poder de la persona. Entonces preguntó por el símbolo que Son guardaba en su mente. Admitió tener varios. Son se ofreció a dibujar uno en la arena mientras Jun esperaba. Terminando su boceto, reveló un símbolo de peligro y pidió a Jan que le diera instrucciones. Sorprendida y sudorosa, se quedó mirándola. El mundo se volvió azul cuando Jan admitió que su símbolo superaba al de ella en complejidad. Jun, sin vacilar, alabó su complejidad, pero advirtió a Son contra la complacencia, recordándole que seguía siendo su subordinado. Son aceptó y Jun se despidió. Cuando se dio la vuelta para marcharse, él la agarró de la mano, lo que le hizo preguntar por qué. Son confesó que sabía poco de cultivo y le pidió consejo, sorprendiendo a Jun que no comprendiera el significado de su símbolo. A Jun no le costó explicárselo. Comenzó describiendo las 8 tierras salvajes y cómo los cultivadores se dividen en 9 reinos principales. La mayoría de los cultivadores alcanzan la cima del primer gran reino, el reino del cuerpo espiritual, dividido en 6 capas: venas Kai, cavidades, condensación de símbolos externos, adaptación de cosas y creación de tesoros. Hijo, habiendo alcanzado la adaptación de las cosas, ahora se preguntaba por la 6ª capa. Pidió a Jun que explicara con más detalle la creación de tesoros, y ella accedió. Jun explicó que en la 6ª capa, el símbolo elegido por un cultivador se condensa en un objeto reactivo que, mediante la mejora y el cuidado, se convierte en un artefacto mágico. Hijo por fin lo entendió. Preguntó si un cultivador estaba limitado a un punto espiritual. Jun confirmó que sí, señalando que es una base inalterable para seguir cultivando. Sin embargo, Son poseía múltiples símbolos. Entonces preguntó cómo alcanzar el segundo gran reino, pero Jun le advirtió que no fuera demasiado ambicioso, sugiriendo que era prematuro y estimando que solo estaba en la 4ª capa cultivo de símbolos externos. Son decidió buscar un lugar para comprobar si había alcanzado la 6ª capa del primer gran reino. Se dirigió al río. Eligiendo el sello del dragón, Son creó un objeto y lo levantó en alto. ¿Estaba invocando el poder que contenía? El sello del dragón convocó a las bestias demoníacas. Ante Son surgieron monstruos gigantescos y descubrió que el sello podía ordenarles que le obedecieran. Hijo no había previsto que su poder sería tan inmenso. Se quedó atónito cuando apareció una bestia demoníaca de 2º rango. Estaba claro que la foca no podía controlar a este tipo de criatura. Son experimentó con otros usos, blandiendo el sello como arma. Intentó someter a la bestia, pero se retiró bajo el agua. Entonces agarró su jarra que contenía al pequeño dientudo, el pez poderoso, decidiendo que era hora de que brillara. Cuando el pequeño dientudo entró en el agua, un enjambre de pirañas lo recibió. Sin embargo, permaneció imperturbable, viéndolos como un festín. El pequeño dientudo devoró las pirañas, y Son esperó en silencio que no se convirtiera en un cerdo regordete. Mientras tanto, en el pueblo, un restaurante bullía con los rumores de un cliente que llevaba todo el día comiendo sin parar. Era Jun, que seguía pidiendo más comida, con torres de platos apilados ante ella. El dueño le explicó que se estaban quedando sin ingredientes y que ya no podían servirle. Jun les dijo que no se molestaran más. Interiormente no quería parecer desesperada, pero absorbió el color, el aroma y el sabor de la comida para aumentar sus fuerzas. Preguntó si tenían aunque fuera un pequeño tentempié, pero el dueño insistió en que no quedaba nada. Entonces la interrumpió un guardia. El guardia anunció que tenía noticias urgentes para Jun. Jun le ordenó que hablara, formando una cúpula para proteger su conversación. El guardia reveló que un dios demonio estaba enterrado dentro de la montaña ardiente. Añadió que este ser ejerció una vez un inmenso poder del tercer reino, pero nunca abandonó la montaña.
Jun preguntó si realmente había alcanzado el tercer gran reino, y el guardia admitió que no era más que una leyenda. Continuó explicando que un grupo de cultivadores se había aventurado a la montaña ardiente para hacerse con el tesoro del dios demonio, haciendo caso omiso de las advertencias. Su destino era incierto, con el riesgo de que fueran corrompidos por el chi demoníaco y sembraran el caos. Jun se comprometió a vigilar la situación. Momentos después, un grupo de hombres se acercaba a la famosa montaña, su líder regocijado, esperando que los tesoros estuvieran al alcance de la mano. Segundos después, aparece un grupo rival que se burla de ellos, dejando al líder del primer grupo desconcertado sobre su identidad. Un miembro del segundo grupo se presentó con arrogancia. Incapaz de tolerarlo, el líder del primer grupo desenvainó su espada. Un miembro regordete esquivó por poco un golpe y le dijo a Lady G que le dejaría la pelea a ella. De repente, varios monstruos atacaron al ambicioso grupo. El líder del grupo, un anciano noble, había ordenado a 2 miembros que avanzaran hacia la montaña ardiente. El grupo de hombres fue masacrado. Era la 4ª vez que el grupo del noble se enfrentaba a hombres que intentaban llegar a la montaña ardiente. Decidieron eliminar a cualquiera que se cruzara en su camino. Una estrategia ideada por el anciano, por la que los 2 supervivientes estaban agradecidos. Al llegar a una nueva aldea, percibieron un aura ominosa que impregnaba el aire. Chubby propuso desplegar a sus soldados títeres para que exploraran el terreno y el anciano accedió. Segundos después, se materializaron marionetas de aspecto humano. Hijo, que descansaba cerca, notó que se acercaba movimiento. Al ver las marionetas soldados, se preguntó por su naturaleza. Las marionetas le dispararon flechas, pero afortunadamente llevaba un escudo y bloqueó rápidamente el ataque. Son soltó su objeto sello, que se transformó en un enorme bloque. Con ella, aplastó a los soldados marioneta al instante. Chubby sintió el golpe y tosió sangre. Lady G le preguntó qué había pasado. Explicó que la visión de las marionetas era limitada, pero que había visto descender una colosal fuerza divina que las aniquilaba. El anciano dedujo que destruir 5 marionetas a la vez requería al menos la fuerza del segundo gran reino, ofreciéndose a manejarlo, aunque Lady G insistió en evaluar ella misma la situación primero. Sacó un pequeño frasco y lanzó un hechizo con su sangre, liberando un amuleto demoníaco del recipiente. De vuelta al río, Son examinó los restos y los identificó como soldados marioneta de madera. Cuando le quedaban algunos trozos, decidió dejar que el pequeño dientudo se los comiera, con la esperanza de que le diera algo valioso, mientras se preguntaba por qué esos monstruos le atacaban sin provocación en la aldea. El hijo decidió esconderse en lo alto de un árbol para seguir investigando. Ordenó al pequeño dientudo que se ocultara también. Lady G percibió las acciones de Son y admiró su astucia. El amuleto demoníaco ya lo estaba rastreando. El viejo noble recordó a Lady G que no pasara por alto al grupo anterior, sospechando que podrían tener aliados. Aseguró al anciano que se encargaría de ello, inscribiendo algo en el recipiente. Momentos después, Son sintió que una escayola negra se aferraba a su espalda. Le envolvió por completo, poniéndola en peligro. Atrapado e inmóvil, Son solo sintió frío mientras sus ojos y su símbolo externo empezaban a brillar. De repente su símbolo desató una potente magia, con la intención de destrozar el amuleto demoníaco. En cuestión de segundos, su poder borró el molde negro y su recipiente. La dama G escupió sangre, y el viejo noble, atónito, preguntó cómo era posible. Ella respondió que el oponente era formidable y le instó a utilizar su técnica mágica de raíz de barba. El anciano desveló su poder, pero a Lady G le pareció una técnica terriblemente divina. Son se esforzaba por comprender lo que acababa de ocurrir, sin apenas darse cuenta de que su símbolo había destruido el amuleto demoníaco. De repente la barba del anciano le atrapó, envolviéndole el cuerpo y formando un capullo. El viejo noble se esforzó por enrollarlo, pero lo encontró inamovible. Sin más opciones, Son se defendió, absorbiendo aparentemente el amuleto demoníaco en el proceso. Un yeso negro arremetió contra el anciano, que no pudo romperlo ni seccionarlo. A continuación, lo envolvió a él y a su compañero, atándolos fuertemente. Los arrastraron hasta el suelo y desaparecieron. Hijo, aún desconcertado por su identidad, se sintió agradecido por dominar el uso de su símbolo externo. Son se dirigió hacia donde habían estado los 3, divisando rápidamente las bolsas, y se preguntó por qué un grupo taoísta atacaría a un aldeano como él. Abrió una bolsa. A Son se le llenaron los ojos de lágrimas cuando encontró comida de sobra para alimentarlos durante días. Abrió otra bolsa.
Este estaba cuidadosamente empaquetado con armas de primer a tercer rango, junto a 50 jades espirituales. El pequeño dientudo salió de su escondite y el poderoso pez, siempre hambriento, se tragó impulsivamente las bolsas. Son protestó, ya que los jades espirituales eran demasiado valiosos. Le ofreció a Dientudo las marionetas de soldado para que se las comiera, con la esperanza de que le sirvieran de algo, pero el pez hizo caso omiso y se acurrucó para dormir. Hijo, frustrado, le exigió que escupiera las bolsas. Poco después, Son reflexionó que había sido un buen día, aunque se preguntó por qué, justo cuando empezaron a entrar forasteros en la aldea Yi. En un palacio lejano, los guardias holgazaneaban todo el día hasta que llegó una figura a la que llamaban Joven Amo. El joven amo declaró que no había prisa por reclamar los tesoros de las criaturas demoníacas. Sus subordinados estuvieron de acuerdo, y luego preguntaron por los que habían ido a la aldea de la montaña ardiente. Un guardia observó dos figuras dignas de mención. El viejo noble, conocido como el poderoso jorobado de dragón de las 10.000 sombras, un cultivador del segundo gran reino con 2 ayudantes, y Sayo, discípulo mayor del secretario de Jade de Feng, también del segundo gran reino, capaz de rivalizar con el poder del tercer reino, tras formar la formación Fuego Divino con sus 6 discípulos. Intrigado, el joven amo ordenó rápidamente a sus subordinados que comenzaran su misión. Un guardia, confundido por el cambio de la cautela anterior, instó al joven amo a proceder con cuidado, citando informes de un dominio fantasmal cerca de la montaña donde ninguno había sobrevivido. Cerca de la aldea, otro grupo de hombres a caballo cargó hacia el río Rogue. En medio de la nada, se toparon con una próspera ciudad iluminada por brillantes luces verdes. Alguien sugirió que se quedaran a descansar en la ciudad, ya que las puertas se cerrarían al llegar a su destino, y el hermano mayor accedió, asegurándose de que no causarían problemas. Mientras tanto, de vuelta al río, Sun ofreció a Dientudo artefactos mágicos y píldoras espirituales para comer. Son se preguntó por qué el pequeño Dientudo dejó de escupir armas y consideró la posibilidad de darle algo diferente, probando una él mismo. Sin embargo, el poderoso pez vomitó inmediatamente de asco. Al darse cuenta de que no funcionaba, Son decidió probar otra cosa. El pequeño Dientudo golpeó con fuerza a Son y se zambulló en el río, lo que llevó a RNC a pensar que se estaba rebelando, así que lo dejó despejarse. Momentos después, mientras dormía, el pequeño Dientudo sintió algo sobre el agua, una ciudad misteriosa. Curioso, el poderoso pez se acercó y descubrió que era una tierra fantasma. Un fantasma se preguntó por qué no llegaba más comida y, esa noche, otro vio pasar nadando al pequeño Dientudo, que decidió atraparlo y comérselo. Decepcionados de que solo fuera un pez, prefirieron un gordo y llamaron a su carnicero, Shan, dejando atónito al pequeño Dientudo. Shan sacó al ya no tan pequeño diente del agua. Al cogerlo, notó su sorprendente peso. El poderoso pez se colocó en una tabla de cortar. El pequeño Dientudo incluso ajustó su posición. Jiang, asombrado por el buen comportamiento del pez, sacó su cuchillo. Otro fantasma se despertó ansiosamente. Jiang levantó su cuchillo listo para cortar. Pequeño Dientudo golpeó su cola contra el arma, rompiendo el cuchillo. Entonces golpeó con fuerza a Jiang, haciéndole volar muy lejos. El fantasma se preguntaba cómo un pez podía romper su cuchillo. Mientras el pequeño Dientudo se preparaba para atacar, Jiang amenazó con llamar a los monarcas fantasma de su tierra. Sin otra opción, Jiang pidió ayuda. Una princesa fantasma ahogada, una de las monarcas, apareció y regañó a Jiang por perturbar su descanso. Jiang explicó que una bestia demoníaca había invadido, pero cuando la princesa trató de agarrar a pequeño Dientudo, el poderoso pez la devolvió a su reposo. Jiang estaba aún más sorprendido por el poder del pequeño Dientudo. Poco después, las calaveras emergieron sobre el agua, formando una montaña, dejando a Jiang atónito. Entonces surgió una bola de fuego. Aparecieron 2 de los 4 monarcas fantasmas, el señor de los huesos marinos y el cadáver. El señor de los huesos de mar preguntó al carnicero Jiang por qué había despertado a los monarcas por un pececillo, ofreciéndose voluntario para encargarse él mismo. Los ojos brillantes del pequeño Dientudo dieron escalofríos incluso al gran monarca. Furioso, el señor de los huesos marinos emitió negras sombras demoníacas. El pequeño Dientudo estaba cautivado, enamorándose de toda la comida que estaba a punto de consumir. El gran monarca sintió como si la bestia le golpeara los huesos y ya no pudo atacar mientras el pequeño Dientudo empezaba a devorar al señor de los huesos marinos. Jiang estaba aún más desconcertado.
El gran monarca cadáver decidió entonces ocuparse él mismo del pequeño dientudo. Nuestro poderoso pez eructó. Aturdido, el cadáver envió bolas de fuego hacia el pequeño dientudo. De vuelta en el pueblo, Sun sintió una sensación de ardor y estaba segura de que pequeño dientudo era el responsable. RNC estaba contento por haber conseguido otra ficha y pensaba elogiar mucho al pequeño diente. Algunos se preguntaban por qué hacía cada vez más calor. Entonces las llamas cubrieron el cuerpo de Sun. Sun estaba furioso por lo que comía el pequeño dientudo. Alguien intentó conectar con el pequeño dientudo para ver en qué andaba. Un espíritu había poseído al pequeño dientudo. El cadáver quedó exhausto mientras el pequeño dientudo se comía todo su fuego, y Sun lo regañó por comer en un lugar desconocido, casi quemando su casa. RNC se dio cuenta entonces de que el lugar era un pueblo fantasma, y se preguntó por qué existía fuera de la aldea. Apareció un remolino con múltiples fantasmas en el agua, y Sun supo que se avecinaba algo grande. Surgió otro monarca fantasma regañando a los tres primeros. El último monarca preguntó qué pasaba, y Sang le explicó que había pescado un pez gordo. Añadió que esta criatura había derrotado a la princesa ahogada, al señor de los huesos marinos y al cadáver. Hijo estaba impresionado mientras escuchaba. El último monarca fantasma decidió encargarse él mismo, jurando que quien desobedeciera su dominio fantasmal sufriría la muerte. Hijo sabía que Pequeño Diente se metería en problemas. Se dio cuenta de que el poder del cuarto monarca se parecía al signo de orden, un artefacto mágico utilizado para sellar un cadáver antiguo y derrotar a la energía maligna, lo que llevó a Sun a probarlo con el fantasma. El signo de orden atravesó la barrera, haciendo desaparecer al cuarto monarca fantasma. Una ficha apareció ante el monarca, que ya no podía soportar la intensa presión. La ficha suprimió sus atributos y exigió saber de dónde procedía. Hijo observó el poder del signo y planeó utilizarlo para eliminar a todos los fantasmas. La princesa ahogada aceptó su destino. El señor de los huesos marinos sugirió ayudar a Chang, creyendo que podrían ganar si se mantenían unidos. El cuarto monarca discrepó enérgicamente al ver el signo que tenía ante sí y dejó que sus pares examinaran la ficha. El poder de la primavera amarilla les dejó incrédulos, incapaces de comprender que una bestia como el pequeño dientudo pudiera albergarlo. Sun se frustró, sospechando que el poderoso pez poseía el signo. Se preguntó si podría comunicarse a través del pequeño dientudo. El cuarto monarca, asombrado, intentó hablar con el pequeño dientudo, preguntándole si el poderoso pez era el dueño de la ficha. A través del pequeño dientudo, buscaban una respuesta afirmativa o negativa mientras los fantasmas continuaban su resistencia. El cuarto monarca admitió que nunca esperó una oportunidad así, explicando que su dominio fantasmal fue creado impulsivamente y que el poder de la primavera amarilla era la base del inframundo. El cadáver aceptó su derrota, incapaz de luchar contra el poderoso pez, mientras que el cuarto monarca reveló que ya tenía un plan. Le dijo al pequeño dientudo que, puesto que había invadido sus dominios, solo había una solución. Arrodillado, dedicó su dominio fantasmal al pequeño dientudo, prometiéndole lealtad eterna, dejando a ambas partes estupefactas. Como monarca de 10.000 almas, se enfrentó a las dudas de la princesa ahogada, pero le aseguró su elección de servir al pequeño dientudo, a quien consideraba santo. Explicó que con el poder de la primavera amarilla, su ciudad podría convertirse en un pequeño submundo, a salvo de las autoridades externas, asombrando a Sun con la jerarquía del submundo. El monarca de las 10.000 almas añadió que la santidad que presenciaron ni siquiera era el poder completo del pequeño dientudo, ya que el signo de orden se originó fuera de su dominio. El señor de los huesos marinos se maravilló ante la fuerza del pequeño dientudo, y el cadáver aceptó de buen grado seguir al poderoso pez. La princesa ahogada estaba convencida, pero expresó su preocupación. Observó que el pequeño dientudo no siempre estaría en sus dominios, y necesitaría un mensajero, ofreciéndose ella misma voluntaria. El señor de los huesos de mar se opuso rápidamente, ofreciéndose en su lugar. El monarca de las 10.000 almas los regañó a ambos por portarse mal antes incluso de empezar a servir al pequeño dientudo. Los cuatro se arrodillaron ante el pequeño dientudo. El pequeño dientudo, confuso, no entendía lo que estaba pasando. El cuarto monarca prometió su servicio, esperando que el pequeño dientudo aceptara, explicando que, a pesar de ser criaturas basadas en el yin, eran devotos del Dao y ayudarían en asuntos mundanos. Alguien preguntó si por eso querían trabajar con él. El cuarto monarca confirmó, se inclinó y pidió orientación.
Hijo recordó que el signo de orden procedía del cadáver antiguo, al que consideraba más débil que los 4 monarcas fantasma. Concluyó en su mente que el pequeño dientudo debía de haber nacido extraordinario. Al notar la falta de respuesta del pequeño dientudo, el 4.º monarca temió que Son no los quisiera en su equipo. Le suplicó a Son una oportunidad prometiéndole lealtad inquebrantable. Hijo aceptó que le acompañaran, pero preguntó si los 4 habían consumido sangre alguna vez. El 4.º monarca replicó que nunca habían hecho daño ni al cielo ni a la tierra. Hijo presionó por la verdad, señalando que el cadáver era un zombi. El cadáver explicó que sus llamas rojas no necesitaban dañar a la gente, solo ansiaban devorar llamas Jin. Son se dirigió al señor de los huesos marinos, preguntándole si había matado a humanos, a lo que el monarca respondió que sus esqueletos procedían de antiguos campos de batalla, más fuertes que los humanos corrientes, por lo que no tenía necesidad de hacerles daño. Hijo vaciló, aún inseguro. Luego preguntó a la princesa ahogada por sus labios rojos, preguntándose cuánta sangre los manchaba, pero ella se los limpió con un paño, demostrando que era solo maquillaje. Seductoramente, explicó que era una inocente víctima de ahogamiento cuyo dao consistía en detener a los espíritus del agua del río, evitando el contacto con los vivos. Sun se sonrojó, mientras a los otros 3 monarcas, sorprendidos por su seductora explicación, les sangraba la nariz. RNC aceptó su oferta, dándoles instrucciones para mantener el lugar y evitar problemas. Y el señor de los huesos marinos obedeció, pidiendo la guía de Sun para desarrollar el dominio fantasmal mientras Sun reflexionaba. Sun sugirió que abrieran un mercado fantasma, destacando su falta de humanidad y conciencia como perfectas para el mundo de los negocios. El pequeño dientudo cogió el signo de orden y Sol se despidió saltando al agua. Los 4 monarcas se quedaron boquiabiertos. De vuelta en el río, Sun esperó al pequeño dientudo. Regañó al poderoso pez por meterse en líos, haciendo hincapié en cómo estuvo a punto de convertirse en sashimi. Como nota positiva, el pequeño dientudo había aprendido a defenderse. Los 2 empezaron a pelearse. Pequeño dientudo perdió, y Sol lo agarró por la cola, arrastrándolo a casa. De vuelta en la tierra fantasma, los 4 monarcas mantuvieron una discusión. A la princesa ahogada le preocupaba que Sol pudiera olvidarse de ellos, arriesgando su oportunidad. El monarca de las 10.000 almas insistió en que gestionaran sus tierras a pesar de todo, proponiendo poner en marcha el mercado fantasma, confiado en que un mercado floreciente demostraría su lealtad a Son. El señor de los huesos de mar preguntó cómo construirían el mercado. La princesa ahogada tuvo una idea. Recomendó adoptar un modelo empresarial humano. Mientras tanto, en un oscuro bosque, 2 hermanos buscaban refugio. De repente, unas manos tocaron sus hombros. Apareció una hermosa mujer que se dirigió a los hermanos y les invitó a alojarse en un hotel, a pesar del miedo que sentían. Los hermanos se preguntaron si podría existir un hotel en el bosque, pero la mujer se lo aseguró con confianza y les indicó el camino. Mientras caminaban, las dudas se apoderaron de ellos hasta que la mujer anunció que habían llegado a su destino. Les recibió una ciudad vibrante y llena de vida, incluso de noche. Los 3 pasean por la calle, los hermanos incrédulos ante un mercado nocturno que prospera en las montañas. Llegaron al hotel donde la mujer les ofreció una habitación de lujo con chicas guapas por un solo cuento. Los hermanos quedaron asombrados cuando les ofrecieron un opíparo banquete. La princesa ahogada alabó la cocina del señor de los huesos de mar. A continuación, mostró a los hermanos una relajante fuente termal. Cuando les preguntó qué les parecía el agua, los hermanos sugirieron calentarla más. Ella le dijo al cadáver que el agua no estaba suficientemente caliente, y él sopló más llamas en ella. La princesa ahogada comprobó si el agua ya estaba bien. Uno de los hermanos accedió, mientras que el otro pidió a las hermosas chicas que se unieran a ellos. Explicó que las mujeres seguían maquillándose. Pronto, la princesa ahogada llamó a las chicas. Aparecen 3 chicas que saludan a los hombres y les frotan la espalda. Un hermano disfrutó de un masaje en la espalda, mientras que el otro se negó. Usando el signo de orden, Son observó el progreso del mercado nocturno. Se alegró de ver el auge del turismo. Momentos después, el jade que Jun le había dado brilló, haciéndole preguntarse qué quería ella a tan altas horas de la noche. Jun ordenó a Son que se reuniera con ella mañana en la entrada de la aldea para una tarea que le había sido asignada. Llegó la mañana y el sol saludó a Jun. Al abrir la puerta, Son notó algo raro en la cara de Jun. Ella lo atribuyó al aburrimiento del trabajo. Son le preguntó si algo le preocupaba,
y ella refunfuñó que el departamento les había dado un nuevo jefe que no le gustaba. Jun explicó que esa persona era de una familia que conocían y con la que se comparaban constantemente. Añadió que el nuevo jefe estaba allí solo para molestarla, dejando a Son estupefacto por sus quejas de madrugada. Llegó una mujer, Ding Ching, la hija mayor de la familia Ding y miembro de la corte. Ding Ching se fijó en Son y comentó que parecía que aún no había comido. Molesto, Son confirmó que no lo había hecho y pidió comida. Jun le defendió, insistiendo en que comía tanto como ella. Se burló de Jun, llamándola ligeramente gordita y cuestionando su orgullo, lo que hizo que Jun le advirtiera que cuidara sus palabras mientras presumía de su sencilla apariencia. Se jactaba de haber alcanzado la capa de creación de tesoros, pero la discusión con Jun persistía sin cesar. Un guardia interrumpió, recordando a Chiling asuntos más urgentes. Chiling reveló que el gobierno tenía informes de la desaparición de numerosos grupos en la montaña ardiente y explicó que la enviaron a investigar mientras continuaban las burlas. Sun especuló internamente que la división Océano Qi pretendía resolver el asunto de la montaña ardiente. Chiling decidió estacionar a su hijo en la montaña ardiente para disuadir a los intrusos y le ordenó que informara inmediatamente de cualquier intruso. Alguien preguntó si no era el deber de un guardia, mientras su hijo exigía una recompensa. Le entregó 2 bolsas de monedas como salario de un mes, subrayando que ella trataba a sus subordinados con justicia, a diferencia de otros. Su hijo, encantado, se comprometió a vigilar la montaña, aunque Jun seguía visiblemente irritado. Emprendió su viaje y encontró una cueva donde instalarse. Reunió materiales, un arma, un libro secreto y fuego, preparándose para su tarea. Recordando su incapacidad para refinar armas, miró a Pequeño Dientudo con intención. Agarró al Pequeño Dientudo. Le metió algo a Dientudo, murmurando sobre los problemas que había causado Pez Poderoso. Sacudió enérgicamente al Pequeño Dientudo. Las flechas salieron de la boca del pez, confirmando su corazonada y deleitándole. Empezó a pulir las armas dentro del Pequeño Dientudo, esperando su recompensa. Se sintió inesperadamente satisfecho con los resultados. Entonces vio una cadena tirada en el suelo. Lo cogió delicadamente con los dedos. Momentos después, la cadena se agitó como si estuviera viva. Se enroscaba alrededor de su brazo como una pulsera. El Pequeño Dientudo le instó a infundirle energía espiritual. ¿Cumplió? Al canalizar la magia en el brazalete, este se expandió hasta convertirse en una formidable cadena. Esta cadena podía inmovilizar cultivadores, sellar almas y atar fantasmas malignos. Ordenó a la cadena que se enrollara. Al devolverlo a su forma de brazalete, observó su aspecto ligeramente femenino con ligera insatisfacción. Al examinar sus armas, aún se sentía vulnerable y decidió fabricar más. Recordó restos de materiales para marionetas que podía reutilizar. El Pequeño Dientudo, intuyendo su plan, intentó huir pero fue rápidamente atrapado. Una perturbación recorrió el bosque mientras él se encontraba en medio de él. Un grupo de hombres de la secta Marca Nueva, la tercera secta más grande de la oficina de demostración y famosa por manejar el fuego verdadero, apareció en el bosque. Su líder, el CEO Feng, desató llamas para atacar a un monstruo. Advirtió a sus subordinados que se mantuvieran alerta, observando a los soldados de las llamas que acechaban. Feng confesó que llevaba demasiado tiempo estancado en la cueva ardiente del segundo gran reino, desesperado por lograr un avance que asegurara su posición de líder. El grupo se detuvo bruscamente al percibir una presencia cercana. Son dio un paso al frente presentándose como el guardián de la montaña ardiente y ordenando al grupo que se retirara. Feng se mantuvo firme, declarando su afiliación a la secta Marca Nueva y advirtiendo a Son que no interfiriera en sus asuntos. Son recalcó que su mandato procedía de la corte imperial, advirtiéndoles sobre los monstruos devoradores de hombres y el riesgo de no regresar jamás, pero Feng, impertérrito, ordenó a sus hombres que abatieran a Son. Son activó su brazalete, transformándolo en una cadena, y lanzó una amenaza, aunque el grupo permaneció en guardia. Enredó el brazo de un subordinado con la cadena. Otro subordinado contraatacó, golpeando con un kunai infundido en llamas. Son esquivó hábilmente el ataque, lo que hizo sospechar a Feng que había alcanzado la etapa de creación de tesoros del primer gran reino. Feng ordenó a 2 subordinados que atacaran simultáneamente, y Son se escudó con la cadena. Sin embargo, un asalto imprevisto le pilló desprevenido. Una poderosa llama azul le esquivó por poco, chamuscando el suelo. Feng, incrédulo, murmuró que él mismo tenía que vérselas con un simple guardia imperial. Son se burló de la secta,
alegando que carecían de la fuerza necesaria para dominarle. Enfurecido, Feng juró que Son pagaría por su insolencia. Decidido a aplastarle, Feng desencadenó un torrente de llamas. Son contraatacó con su cadena, pero ésta solo dividió el fuego. Feng dividió hábilmente las llamas en 4 ráfagas en forma de flecha con órdenes precisas de los dedos. Hijo levantó la cadena para protegerse, sin saber si podría resistir la embestida. Feng fusionó las llamas en una sola fuerza, instando a Son a lamentar su desafío. Hijo se encontró en grave peligro. Sin embargo, imperturbable, se rió, contemplando la posibilidad de utilizar al pequeño dientudo como recipiente para absorber el fuego. Su apuesta dio resultado, ya que logró contener las llamas. Feng contempló incrédulo el giro de los acontecimientos. Hijo declaró que era su turno para atacar. Levantó la nave hacia el cielo, agrandándola espectacularmente. Apuntando al grupo, desató una llama con forma de dragón desde el recipiente. El dragón de fuego se abalanzó sobre Feng, que se preparó mientras el líder de la secta Marca Nueva se preparaba para responder. Feng miró fijamente al dragón de fuego que se precipitaba hacia él. Esquivó la llama por los pelos, asombrado de que un simple coronel poseyera tal fuerza. Hijo también se maravilló ante la infinita variedad de tácticas del líder de la secta. Feng se irritó al ver que sus 2 guardias seguían tirados en el suelo. Son produjo un puñado de esferas misteriosas. Los arrojó a la tierra. Las esferas se transformaron en marionetas soldado. 6 figuras armadas se materializaron, de pie ante él en formación. Desataron un aluvión de flechas, alcanzando a los guardias e inmovilizándolos en un aprieto mortal. Feng se esforzaba por comprender la escena, preguntándose cómo Son manejaba técnicas de los 5 elementos y sospechando que podría pertenecer a una familia prominente. El líder de la secta Nueva Marca se dio cuenta de que escapar era su única opción, pero Son se enganchó el tobillo con la cadena. Feng se estrelló contra el suelo. Se jactó de que Son no pudo impedir su huida. Esforzándose con todas sus fuerzas para liberarse, Feng vaciló al advertir Son que no era su único adversario. Un soldado marioneta desenvainó su espada y atravesó a Feng de un solo y rápido golpe. Hijo, asombrado por la facilidad con la que despachó al grupo, se burló de su incapacidad para sobrevivir a los peligros de la montaña ardiente. Alabó la utilidad de los soldados marioneta y sacudió uno mientras se volvía hacia el pequeño dientudo. El pequeño dientudo esperaba su comida, lo que llevó a Son a preguntar por qué pez poderoso había permanecido en silencio durante la pelea. El hijo reveló un anillo. Se lo ofreció al pequeño dientudo como recompensa. Sus ojos se posaron en un libro titulado Asterisk Puntos Vitales, del conjunto de fuego de los 7 dioses de la aniquilación. Al hojearlo, observó que la secta Nueva Marca dominaba el cultivo del fuego, pero desestimó su debilidad en comparación con él, y tiró el libro por inútil. Son reflexionó sobre cómo poner orden en la escena, considerando que dejarlo a la suerte del líder de la secta podría valerle una prima. Su ficha de creación de comunidad zumbó de repente, indicando un cambio de turno de patrulla y una pregunta sobre sus encuentros. Son confirmó un incidente e instó a Jun a darse prisa. Pronto llegaron Jun y Chi-Ling. Jun comprobó inmediatamente el bienestar de Son, y Chi-Ling verificó que estaba ileso. Son explicó que había rastreado al grupo escabulléndose hacia la montaña ardiente. Chi-Ling ordenó a los guardias que inspeccionaran los cuerpos. Un guardia identificó rápidamente al caído como Sel Feng, líder de la secta Marca Nueva. Chi-Ling se quedó atónita, consciente de que Feng había dominado el segundo gran reino, mientras Son consideraba en silencio que la secta era lastimosamente débil. Chi-Ling preguntó a Son si él había causado la desaparición del grupo. Son lo negó, alegando que estaba a punto de intervenir cuando apareció una figura blindada. Explicó que este guerrero lanzó una andanada de flechas, masacrándolos a todos, y acabó con Feng con un solo golpe de espada, añadiendo que había tenido suerte de permanecer oculto. Cuando Chi-Ling le preguntó si había visto la cara de la figura, Son dijo que no, señalando que el guerrero llevaba una máscara dorada. No había previsto que la montaña ardiente atrajera a un dios de la masacre, lo que complicaría aún más su misión. Chi-Ling, presintiendo algo sospechoso, ordenó a Son que regresara a la aldea. Hijo cumplió con impaciencia, pensando en el hambre que le esperaba al pequeño dientudo. Jun, reconociendo la escalada del peligro, sugirió la retirada, pero Chi-Ling se negó. En la mente de Chi-Ling, esta primera misión como general era fundamental para asegurar su rango. Jun expresó su preocupación por las bajas inocentes, pero Chi-Ling desestimó sus objeciones y ordenó al teniente general Ku que acudiera al lugar.
Los guardias, asombrados, preguntaron si se refería al teniente Shi Qing, un renombrado maestro del tercer gran reino de la oficina de Ding Bo, maravillados por la autoridad del general Chi Ling para convocarlo. Chi Ling lo confirmó, segura de que demonios y fantasmas se inclinarían ante él, mientras Jun esperaba en silencio que tuviera razón. Poco después, Son llegó a su cueva. El pequeño dientudo exigió comida inmediatamente. Hijo, molesto por la impaciencia de Mighty Fish, sacó otro anillo. El pequeño dientudo rodó sobre su espalda, relleno y contento, mientras Son se preguntaba si lo había alimentado en exceso. De repente, una luz brillante estalló del pequeño dientudo. Hijo se quedó boquiabierto. Una oleada de potente magia brotó de su pecho. Un orbe brillante se materializó ante él. Era el segundo gran reino, conocido como la luz ardiente. Este reino comprendía 6 etapas: meridianos, venas y almas ardientes, seguidos de meridianos, venas y almas brillantes. En la primera etapa, la energía espiritual se convertía en fuego dentro del cuerpo, lo que requería la iluminación de 108 meridianos principales para avanzar al segundo nivel. Gracias a su progreso en la etapa de creación de tesoros, Son podía encender meridianos ocultos más allá de los 108 principales, aumentando su energía espiritual y sentando una base más sólida para su futuro cultivo. Son invocó su sello de dragón, sintiendo su energía espiritual mejorada y un control más fino sobre ella. Lanzó el sello contra la pared de la cueva, confirmando que ahora utilizaba menos energía para tareas que antes exigían más. No solo Son adquirió mayor poder, sino que Pequeño Diente también había evolucionado. Hijo agradeció a Dientudo su papel crucial en su crecimiento y pensó recompensar al ya no tan pequeño pez con un tentempié. Recuperó el recipiente, mencionando las llamas que habían absorbido antes. El pequeño dientudo se encendió de repente, y Son consiguió agarrarlo a pesar de las llamas. Preguntó si esta era la nueva habilidad del pequeño dientudo. Mighty Fish lo confirmó, y Son invitó a Little Toothy a probarlo junto al río. Al llegar al río, se encontraron con una iguana gigante demonio de tercer grado en el agua. Hijo partió al monstruo en 2 sin esfuerzo y sin sudar. Entonces ordenó al pequeño dientudo que utilizara su nueva habilidad. Este obedeció, desatando poderosos vientos submarinos que hicieron volar a los peces. Más arriba, un barco se balanceaba por la intensificación de las olas, lo que llevó a un sirviente a instar a su líder a retirarse al interior. El infame teniente general Qi desestimó la preocupación, alardeando de su maestría en el tercer gran reino y regañando a los guardias por descuidar su cultivo. De vuelta bajo el agua, el pequeño dientudo conjuró una bola de fuego. Mighty Fish expulsó enormes llamaradas, atravesando directamente los restos de la iguana. Las llamas alcanzaron la nave del teniente general Qi. Toda la tripulación fue arrojada al agua. Gritó un guardia, exigiendo saber quién se atrevía a asaltar una nave de la oficina imperial con técnicas espirituales. El hijo salió a investigar. Se quedó estupefacto al darse cuenta de que habían chocado con una nave oficial del departamento. El teniente Qi descubrió a Son junto al agua, le señaló y le acusó del ataque, por lo que Son no tuvo más remedio que huir nadando. Ordenó al pequeño dientudo que nadara hasta su casa y permaneciera escondido. Los ojos del teniente Qi brillaban con furia. Son llegó a casa, donde Jun le informó de que la cena estaría lista pronto. Alguien llamó a Son a la entrada de la aldea para que saludara al teniente Qi, aunque Son no sabía quién era. Le dijo a Jun que comiera sin él. En el frente de la aldea, el teniente Qi, Chi Ling y Jun ya estaban reunidos. Discutieron el incidente anterior, y Qi concluyó que la fuerza del atacante rivalizaba con la del tercer gran reino. Chi Ling confirmó su apreciación. Qi preguntó sobre cualquier actividad sospechosa en Burning Mountain. Chi Ling no informó de nada digno de mención por el momento. Jun sugirió que su subordinado podría aportar información más detallada. La teniente Qi se preguntó cómo un cultivador cualquiera bajo su mando podía entender la situación. Cuando Jun empezó a explicarse, él la interrumpió, burlándose de ella por reclutar a alguien de origen desconocido. En la mente de Jun, el rencor del teniente Qi hacia su reclutamiento provenía de que su tía manipulaba sus emociones. Ella defendía a Encantador del Sol como un aldeano fuerte y fiable que nunca había flaqueado a pesar de sus orígenes humildes. Qi preguntó por el nivel de cultivo de Sun. Chi Ling especuló que probablemente estaba en el reino de la creación de tesoros, tomando nota de la observación de Jun de su impresionante símbolo externo.
El teniente Qi se jactaba de que a la edad de Sun ya había alcanzado la etapa de meridiano ardiente del segundo gran reino, encendiendo 150 meridianos. Qiling halagó a Qi acariciando su ego descaradamente. Jun se burló interiormente de la injusticia de comparar a un prodigio privilegiado con un don nadie de pueblo. En ese momento, llegó Sun. Qi reconoció al instante a Sun como el culpable del ataque a la nave. Sun también identificó a Qi como comandante del barco. Qiling ordenó a Sun que saludara formalmente al teniente. Qi presionó a Sun para que le explicara cómo un aldeano alcanzaba tal nivel de cultivo, preguntándole si se había desviado por un camino prohibido. En la mente de Sun, sabía que una respuesta errónea podría marcarlo como un demonio a los ojos de Qi. Sun contó cómo un hombre de mediana edad visitó una vez la aldea. A pesar de la advertencia de Sun de no ir a la montaña ardiente, el hombre le dejó un libro y 3 píldoras con instrucciones de consumirlas y seguir el texto para el cultivo. El teniente Qi permaneció escéptico. Sun se preguntó si Qi tenía ganas de pelea y era demasiado testarudo para dejarlo pasar. Jun intervino preguntando el nombre del hombre. Sun admitió que solo conocía el apellido, Dongfeng, y por eso le llamaba tío Dongfeng. Qiling, sorprendida, sugirió que podría tratarse del rey de la fortuna, Dongfeng Wu. Jun reveló que hace 3 meses, este maestro del quinto gran reino desapareció. Se rumoreaba que se había dirigido a las montañas. Sun, atónito, no se había dado cuenta de que el modesto Dongfeng era una figura tan legendaria. Qiling destacó la inmensa fuerza de Dongfeng Wu y la encarnación de la suerte misma, maravillándose de la fortuna de Sun. Jun añadió que había oído que Dongfeng Wu buscaba a su difunto padre para que le ayudara a pasar a la otra vida, lo que posiblemente explicara su viaje a la montaña ardiente. Qi cortó la discusión y volvió a centrarse en Sun para asegurarse de que el aldeano no era una amenaza. Jun dio un paso adelante, protegiendo a Sun mientras los guardias se movían para apresarlo. Qi argumentó que crecer en una aldea contaminada por demonios podría haber corrompido a Sun con energía demoníaca. Retó a Sun a objetar si no estaba de acuerdo. Sun consintió el escrutinio, razonando internamente que solo había golpeado la nave y no tenía necesidad de defenderse más. El teniente Qi llamó a su subordinado, Xiao Hua, ordenándole que se ocupara personalmente del asunto. Xiao Hua asintió con la cabeza. Desató unas cadenas que ataron rápidamente a Sun. Los guardias de Qi se posicionaron ante Jun y Sun, que ahora sintieron un parpadeo de inquietud. Jun protestó, afirmando que Sun no era un criminal sino un coronel de la división Océano Qi, y advirtió a Xiao Hua contra el uso de medidas tan extremas. Xiao Hua replicó que Jun debería tener cuidado, ya que Sun podría ser en secreto un demonio. Sun le dijo a Jun que retrocediera, accediendo a que le examinaran. Xiao Hua produjo un sello de abolición de demonios. Sun fue asaltado por un enjambre de espíritus demoníacos desatados del sello. Jun intentó intervenir, argumentando que el sello estaba reservado a los delincuentes e insinuando que estaban abusando de la autoridad pública por venganzas personales. El teniente Qi lo justificó, insistiendo en que la crianza de Sun en una aldea demoníaca justificaba el uso del sello. Un símbolo en la frente de Sun brilló, y en silencio agradeció al tío Dongfeng su protección invisible. Jun señaló que Sun no mostraba rasgos demoníacos y ofreció una herramienta alternativa para la inspección. Reveló las agujas de los 9 cielos y las agujas de las 10 tierras. Qiling se quedó atónita. Estas agujas invertirían las venas de una persona para expulsar energía demoníaca, causando un dolor insoportable y poniendo en riesgo la vida de Sun. Jun desenvainó su espada amenazando con fuerza, convencido de que Qi pretendía matar a Sun. Advirtió que informaría de esto al gobernador de la provincia. Jun sospechaba que una niña mimada de la familia de Qi, probablemente el propio Qi, estaba detrás de esta venganza. El teniente Qi le dio a Sun 2 opciones: soportar las agujas o aventurarse solo a la montaña ardiente. Jun exigió saber por qué Qi estaba acosando a un coronel de bajo rango. Qi, enfurecido, insistió en que era la única forma que tenía Sun de demostrar su lealtad a la división. Sun aceptó tranquilamente la tarea. Declaró que no le importaba ir a la montaña ardiente, lo que provocó que Qi ordenara a Xiao Hua que lo liberara. Las cadenas cayeron, liberando a Sun. Qi le entregó una ficha para seguir sus movimientos. Sun suspiró aliviado. Había estado a punto de confesarlo todo, pero se salvó de esta misión.
En la montaña ardiente, Sun invocó su calabaza impregnada de llamas, rebosante de poder. Qi, observando a distancia, empezó a sospechar, dándose cuenta de que Sun ocultaba secretos mientras sus acciones eran visibles. Entonces, una figura emergió de entre las sombras. Sun se quedó mirando con incredulidad. El guerrero de la máscara dorada estaba ante él. Qi Ling reconoció a la figura como el dios de la muerte de la máscara dorada, un guerrero cuya presencia la desconcertaba incluso a ella. Sintió que portaba un aura de tesoros ocultos. El guerrero desenvainó su espada para golpear a Sun, pero éste se agarró a sus piernas, suplicándole y ofreciéndole ayuda. Internamente Sun meditó que la pausa dramática del guerrero merecía un premio. El guerrero lanzó una severa advertencia. Cualquiera que perturbara la montaña ardiente se enfrentaría a su ira. Sun se arrodilló buscando respuestas sobre por qué los grupos seguían sacrificando sus vidas y cómo acabar con ello. Sin inmutarse, el guerrero atacó a Sun. Declaró que la próxima vez que se encontraran, Sun caería, lo que llevó a Sun a preguntar al teniente Qi por su próximo movimiento. Qi ordenó a Sun que regresara a la aldea. De vuelta en la aldea Jehu, Qi Ling preguntó a un guardia si el sello de abolición de demonios estaba listo. El guardia respondió que estaría terminado para mañana. Decidió enfrentarse ella misma al dios de la muerte enmascarado. Jun le recordó a Qi que su misión era simplemente disuadir a los intrusos codiciosos de la peligrosa montaña. Qi Ling replicó que solo estaban asustando a la gente, así que no había necesidad de medidas duras. Qi insistió en que el asunto le pesaba y no podía tranquilizar su conciencia sin intervenir personalmente. Creía que solo los tontos se aventuraban en la montaña y su único objetivo era capturar al guerrero. El siguiente peligro se cernía sobre la aldea. Como era de esperar, la atención de Qi permaneció fija en el guerrero. Ordenó a Sun que guiara a un grupo hacia la montaña ardiente. El tío Yao se dio cuenta de que Sun dirigía a un grupo numeroso hacia la montaña y se preguntó si se habría metido en problemas. El grupo llegó a su destino. El teniente Qi ordenó a Sun que convocara al guerrero. Gritó hijo, llamando al dios de la muerte de la máscara dorada para que se rebelara. Una advertencia lejana resonó en el aire. En la mente de Qi, resolvió eliminar tanto a Sun como al guerrero. Ordenó a Sun y Jun que regresaran a la aldea, alegando peligro, mientras Sun pensaba que su ausencia simplificaría sus propios planes. Jun se opuso, pero la decisión de Qi era definitiva. Sun apartó a Jun. Se enfadó explicando que Qi les había llamado para robarles el mérito. Aclaró que, aunque significaba poco para ella, esperaba ayudar a Sun a forjar su reputación. Hijo, nervioso, admitió que no esperaba que considerara su futuro con tanta atención. Jun le pellizcó, malinterpretando sus palabras como un desaire. Sun le aseguró que tenía sus razones, seguro de que con su conocimiento de la montaña, el general Qi estaba condenado a fracasar estrepitosamente. Jun sonrió, admitiendo que llevaba tiempo anticipando la caída de Qi con regocijo. De vuelta en la montaña ardiente, el teniente Qi ordenó a sus guardias avanzar. Pronto llovieron flechas hacia ellos. Los guardias levantaron sus escudos en señal de defensa, pero en un instante, cada guardia fue golpeado en la frente. Qi Ling y el teniente Qi se quedaron incrédulos. A kilómetros de distancia, Sun y Jun descansaban juntos. Sun percibió el caos y elogió al pequeño dientudo por idear la potente técnica de la matanza de Dios. Los ojos del teniente Qi ardían de furia por la muerte de sus soldados. Ordenó a Zhao Shi que dirigiera a sus hombres al asalto. Zhao Shi, adornado con un talismán duro, blandía un artefacto que emitía una luz protectora capaz de bloquear el ataque de un maestro del segundo gran reino. Qi instó a Qi Ling a unirse a Zhao Shi. Qi Ling se negó, admitiendo que sus fuerzas eran escasas, y sugirió que se quedara atrás. Qi, sin más generales, insistió en que no tenía elección. Zhao Shi se burló de su reticencia. Zhao Shi se rió con arrogancia, afirmando que su ayuda le aseguraría la victoria sobre el guerrero. Se teletransportaron a la montaña, donde Qi Ling temblaba por su vida. Las flechas les apuntaron de inmediato. Qi Ling se escudó con un talismán duro. Pero el dios masacre no había hecho más que empezar, dirigiendo un feroz asalto hacia ellos. El teniente Qi gritó una advertencia, instando a todos a moverse. Qi Ling se quedó paralizada cuando una flecha se dirigió hacia ella, incapaz de esquivarla. La flecha atravesó su abdomen, señaló hacia la posición del guerrero. El guerrero desató una mayor fuerza mágica, dejando que Zhao Shi se enfrentara a él sola mientras Qi Ling se ponía ansiosa. La máscara dorada del dios de la muerte golpeó a Zhao Shi atravesándolo.
La sangre salpicó a los guardias al comprobar que incluso los maestros del reino de la creación de tesoros habían caído ante el guerrero. El teniente Qi, enfurecido por haber perdido a sus aliados más fuertes, juró enfrentarse él mismo al guerrero. Sus soldados preguntaron por su siguiente movimiento. Qi se ofreció voluntario para liderar la carga. Desató un formidable hechizo, su ataque más preciado como general. Qi ordenó a sus guardias que se retiraran. Un círculo mágico se formó a su alrededor, preparado tanto para el ataque como para la defensa. De vuelta en la montaña ardiente, el teniente Qi se lanzó a través del bosque, evadiendo una andanada de flechas dirigidas a él. Invocó su círculo mágico, conjurando un tornado que interrumpió el asalto del guerrero del antifaz dorado. Qi cargó directamente contra el guerrero. Mientras tanto, en la aldea Jehu, Sun descansaba mientras Jun lo controlaba. Jun hurgó en la mejilla de Sun, preguntándose si seguía vivo o solo estaba agotado por la falta de sueño. En la mente de Sun ya había desplegado todas las armas que le habían regalado, pero el teniente Qi aguantó, nada sorprendente para un maestro del tercer gran reino. El formidable teniente Qi se preparó mientras el guerrero cargaba. Su poder demostró ser suficiente para protegerle. Qi conjuró 2 círculos mágicos. Golpeó al guerrero enmascarado. El dios de la muerte de la máscara dorada huyó, y Qi ordenó a sus guardias que lo persiguieran. Lo persiguieron por las profundidades ardientes de la montaña ardiente. El calor de la montaña se intensificó y la armadura del guerrero empezó a derretirse. Incluso Qi se dio cuenta de que el enemigo no podría soportar tales temperaturas durante mucho tiempo. Al notar el creciente calor, Qi decidió retirarse a regañadientes. Vio al guerrero envuelto en llamas. Al darse cuenta de que se había excedido, Qi pensó que también podía apoderarse de los tesoros del guerrero. El guerrero saltó a un río. Qi le siguió en su persecución, pero intuyó que le esperaba una trampa. Una bestia demoníaca de tercer rango salió a recibirle. En la mente de Sun no veía la necesidad de sacrificar soldados para luchar contra Qi. Qi estaba seguro de que el río estaba destinado a ser su tumba junto a la bestia. Desató una oleada de poder mágico golpeando al monstruo. El agua brotó sobre la superficie del río. Los guardias se maravillaron ante el rayo cegador, especulando si se trataba de un maestro del cuarto gran reino. La bestia se partió por la mitad. Los soldados de Qi lo vieron emerger del agua. Ordenó a sus guardias que lo subieran. De repente, apareció el pequeño dientudo. El no tan pequeño pez se tragó entero al teniente Qi. Los soldados se quedaron inmóviles, sin saber cómo proceder. El misterio de la montaña seguía sin resolverse, y ahora Qi estaba muerto. Un soldado preguntó al tío Wang si les castigarían por su fracaso. El tío Wang, perplejo, admitió que no podían ocultar la verdad. De vuelta en la aldea, Jun esperó a que Sun se despertara. Momentos después, se despertó. Jun comentó lo profundamente que había dormido. Sun invitó a Jun a unirse a él, insinuando que los guardias de la montaña ardiente estaban casi acabados, dejándola perpleja. Se limitó a asegurarle que pronto lo entendería. Los soldados regresaron al pueblo. El tío Wang informó a Jun de que tanto Qilin como el teniente Qi habían perecido durante la misión. Jun se quedó atónita. Sabía que Qilin era una maestra del tercer gran reino y que el teniente Qi estaba entre los 10 mejores de la división Océano Qi. En su mente, sus muertes la posicionaron como una de las figuras más poderosas de la corte. El tío Wang instó a Jun a reunir los ánimos de los guardias, sugiriéndole que tomara la iniciativa. Jun se sonrojó, sorprendido por la propuesta. A los guardias se les llenaron los ojos de lágrimas cuando Jun, vacilante, dio a entender que estaba de acuerdo. Advirtió que la gravedad del asunto exigía informar primero a las autoridades superiores. El tío Wang se opuso con vehemencia, temiendo graves consecuencias, y suplicó a Jun que los protegiera. Jun vaciló cuando los soldados se arrodillaron suplicando su ayuda. Son se agarró al brazo de Jun, incitándola a preguntarle a dónde la llevaba. Se quedó paralizada cuando Son hizo una pausa. El momento rebosaba tensión dramática. Son presionó suavemente a Jun contra la pared. Murmuró que su camino actual podría no ser sabio, y Jun cuestionó sus acciones. Explicó que no tenía elección. Todos los generales habían muerto y nadie más se atrevía a asumir la responsabilidad, empujándola deliberadamente a ella. Son pensó que, aunque Jun pudiera parecer ingenua, su razonamiento tenía peso. Le preguntó qué creía que debía hacer. Jun admitió que quería liderar. Añadió que, sin ella, los guardias se enfrentaban a un destino sombrío. Con un atisbo de esperanza, Jun reveló que había hablado con su tía, Jones, el día anterior.
quien le prometió que guiar a los guardias a través de esta crisis podría valerle el rango de general. Son albergaba dudas. Conociendo a la influyente familia de Jun y a los 300 soldados restantes de la división Océano Ki, pensó que convertirse en general no sería tan sencillo. Preguntó si Jun llevaría la carga de la muerte del teniente Ki. Ella respondió que no lo haría, ya que había sido su propia metedura de pata, y predijo que pronto se nombraría un nuevo líder. Jun aclaró que la condición de su tía era simplemente la de guiar a los guardias durante este periodo turbulento. Son le aseguró a Jun que estaría a su lado. Entonces le preguntó por qué le miraba fijamente. Con un adorable mohín, Jun le preguntó si la ayudaría en caso de apuro, señalando que era su único subordinado. Le ofreció sus apreciadas tartas de fresa como incentivo. Son resistió el impulso de acariciarle la cabeza, manteniendo la compostura. Simplemente le dijo que se pusiera en contacto con él a través del emblema si necesitaba ayuda. Junto al río, Dientudo nadó hasta la orilla. Sol se maravilló de lo mucho que había crecido. Mighty Fish sacó entonces una bolsa con motivos florales, que posiblemente perteneció en su día a Ki. Sun comentó el peculiar gusto del teniente Ki. Cogió la bolsa con la intención de examinar su contenido. Antes de abrirlo, Sun elevó una plegaria a los espíritus de los viajeros para que le dieran suerte. Una luz brillante estalló cuando se asomó al interior, dejándole totalmente sorprendido. Cuando Sun abrió la bolsa, se desparramó un aluvión de servilletas de colores. Se preguntaba por qué había tantas servilletas en la bolsa. Sun siguió rebuscando. Descubrió un brazalete dorado, posiblemente el tesoro de cuarto rango del teniente Ki, y se lo puso en la muñeca. Sun desenterró algunos objetos más, cuya finalidad no tenía clara. Uno era un emblema que suelen llevar las mujeres, lo que le hizo sospechar que se trataba de una trampa. Otro parecía una cuerda, apenas parecía un arma adecuada. De repente, el pequeño dientudo le arrebató la pulsera a Sun. Mighty Fish tiró de él con fuerza. Sun exigió saber por qué Dientudo quería tanto la pulsera. Reprendió a Mighty Fish, insistiendo en que el objeto era un auténtico tesoro útil en combate. Sun le recordó a Dientudo que la paciencia no lo mataría. Reanudó la búsqueda en la bolsa. Sun quedó asombrada por la colección de píldoras y emblemas de Suzuki que había en su interior. En su mente, estos materiales podrían sostener a Gran Diente y quizás permitirle fabricar más espadas. Se dio cuenta de que Mighty Fish ya estaba babeando. Sin otra opción, Sun alimentó a Gran Diente. El no tan pequeño pez saboreaba su comida mientras Sun empezaba a cultivar más poder. Se preguntó si habría entrado en la fase del meridiano ardiente, absorbiendo energía 3 veces más rápido que antes. Había encendido 124 meridianos. Sol avanzó al siguiente nivel, venas ardientes. Si pudiera encender por completo sus venas, su control de la energía se agudizaría y sus ataques se acelerarían. Aunque había dominado los meridianos ardientes, Sun sabía que los secretos de la montaña ardiente seguían siendo peligrosos. Un nuevo general que le ordenara volver allí complicaría las cosas. Se las arreglaría si solo su propia vida estuviera en peligro, pero le preocupaba quién cuidaría de su hermana Jun si la desgracia le golpeaba a él. Sun decidió cultivarse más, ganar fuerza y encontrar el momento adecuado para abandonar la aldea Ji. Mientras tanto, un hombre llegó a la aldea. Saludó al tío Yao y al hermano Chiang en la calle, anunciando que había terminado de recoger perlas. El tío Yao le instó a darse prisa, advirtiéndole de que al caer la noche la aldea se volvía traicionera. Los dos hablaron de este hombre, Mao Ata, señalando su buen carácter pero su falta de habilidad para recoger perlas. El hermano Xiang predijo que mejoraría con el tiempo. Mao Ata se dirigió al río, asegurándose de que nadie le observaba. Surgió una bestia demoníaca y se zambulló en el agua. Mao Ata mató rápidamente al monstruo. Comenzó a cultivar energía negra bajo el agua. Murmuró que cuanta más energía demoníaca absorbiera, más fuerte se haría. Tras haber perdido 2 cuerpos en su intento de reclamar un poderoso cadáver antiguo como soldado, Mao solo podía recuperar fuerzas absorbiendo energía demoníaca. Estaba decidido a matar al monstruo que le robó su forma anterior. Pasó un mes. Pequeño Dientudo persiguió a 3 bestias de rango bajo el agua. Mighty Fish los capturó sin esfuerzo. Escupió sus huesos. En la mente de Sun, el pequeño Dientudo se había coronado rey del río, haciéndose aún más poderoso a su lado. Le dijo a Mighty Fish que era hora de volver. De vuelta en el pueblo, Sun vio a Mao Ata paseando por la calle. Recordó a Mao como uno de los recién llegados. Momentos después, alguien llamó a Sun. Era Jun, que le preguntó si acababa de llegar.
Jun informó a los guardias de que ahora poseían el sello de abolición de demonios, lo que les permitía el paso libre. Ordenó a los guardias que patrullaran mientras ella se dirigía a casa de Sun. Jun insistió en que Sun abriera el camino. Sun le preguntó por qué quería visitar su casa. Jun le agarró del brazo, declarando que simplemente le apetecía, y él cedió. Sun abrió la puerta. Jun le dio una calurosa bienvenida. Acompañó a Jun y la presentó como su invitada. Bruscamente, Jun recibió un uppercut que la lanzó por los aires. Exigió saber qué energía demoníaca estaba en juego. Chang'an se preguntó si Jun era la bella hermana de Sun, insegura de sí misma. Sun levantó a Chang'an presentándola a Jun y presentando a Jun como su jefe. Jun saludó a Chang'an preguntándose si este niño era un humano corriente. Chang'an devolvió el saludo, halagando la belleza de Jun, que la conmovió. Jun le regaló algo a Chang'an, acariciándole cariñosamente la cabeza. La autodenominada princesa jefa alabó el gusto de Chang'an, aunque Sun se atribuyó el mérito. Chang'an les invitó a jugar con ella. Sun y Jun riñeron juguetonamente. Interrumpió Jun, anunciando que tenía noticias serias. Sun indicó a Chang'an que entrara a comer. Jun reveló que habían detectado fluctuaciones aleatorias de energía y pidió a Sun que investigara. Sun preguntó si otros cultivadores visitarían la montaña ardiente, preguntándose qué tesoros les llevaban a arriesgar sus vidas. Jun explicó el rumor de que la montaña ardiente albergaba ahora tesoros recién emergidos. Sun se preguntó por qué solo habían venido los menos poderosos. Recordó a su tío e intuyó que él tampoco buscaba tesoros. Momentos después, los guardias llamaron a su puerta, informando de que habían vuelto a encontrar rastros de cultivadores y solicitando ayuda para la búsqueda. Sun se ofreció voluntaria, insistiendo en que Jun se quedara atrás para dar órdenes. Jun accedió, instando a Sun a que se mantuviera en contacto y le avisara inmediatamente si descubría algo. Sun accedió, pero poco después volvieron a llamar a la puerta. Jun, desconcertado, preguntó por qué Sun había vuelto tan pronto. Se preguntó si se le habría olvidado algo. En su lugar apareció una figura con el pelo enmarañado. Atónito, Jun exigió conocer la identidad del desconocido. Al caer la noche, un grupo de cultivadores llegó a la montaña ardiente. Sun tocó el hombro del líder. Advirtió al grupo que se detuviera, señalando que se acercaban a la zona restringida de la división Océano Ki. El líder se dio la vuelta, voló hacia arriba y le dijo a Sun que se metiera en sus asuntos. Usando su abanico, el líder desató una poderosa ráfaga. Dirigido a Sun, el ataque falló cuando nuestro héroe lo esquivó hábilmente. Sun observó la formidable fuerza del desconocido. Reacio a estropear sus nuevos ropajes, Sun convocó a un guerrero para que luchara en su lugar. Apareció el dios de la muerte de la máscara dorada. Descartándolo como un truco mezquino, el líder ordenó a sus guardias que atacaran a Sun. Los dos guardias cargaron hacia adelante. El guerrero invocado saltó en el aire, adoptando una postura defensiva. En un instante, los guardias fueron asesinados. Al cultivador le pareció intrigante la exhibición. Al darse cuenta de que debía luchar él mismo, desenvainó una pequeña espada. La espada se expandió y un águila pareció blandirla en alto. Sorprendida con la guardia baja, Sun no había previsto el asalto. El águila apuntó con la espada al guerrero enmascarado. Atravesó el pecho del guerrero. Sun la reconoció como la espada voladora que había codiciado durante tanto tiempo. El líder arrancó la espada del guerrero, provocando a Sun para que revelara más trucos. Mientras Sun trazaba la estrategia, el cultivador lanzó la espada contra él. La hoja voló hacia Sun. Rozando su brazo, dejó a Sun maravillado por su agudeza. Desató su brazalete, que se transformó en una enorme cadena. El cultivador envió a su águila a atacar. La cadena de Sun atrapó al águila, envolviéndola con fuerza. Luego corrió hacia el cultivador. El enemigo, desprevenido, vaciló. Sun sacó su calabaza mientras el cultivador blandía su abanico. Las llamas brotaron de la calabaza, y algunos se burlaron del cultivador por quedarse atrás. Envuelto en fuego, el cultivador ardió. El cultivador fue incinerado en un espectáculo vívido y espeluznante. Naturalmente, alguien reclamó la poderosa espada. Se convirtió en otro tesoro metido en los bolsillos de Sun. De repente, Sun sintió una presencia que se cernía tras él. Se relajó al reconocerlo como aliado, pero entonces se lanzó a atacarle. Unas manos oscuras con garras afiladas agarraron a Sun por el pecho. Parecía ser el tío Wang, poseído. Sun le llamó. El pecho de Sun empezó a sangrar. Su propia luz se encendió, empezando a curar la herida. Los ojos del tío Wang ardían mientras desataba sombras negras hacia Sun. Recordando el destino de Shang-Gu, Sun teorizó que ambos estaban poseídos por demonios. Sun exigió saber quién era y qué había ocurrido en la aldea.
Los ojos del tío Wang se abrieron, rojos como la sangre, dejando a Sun atónito. El poseído tío Wang amenazó a Sun. Ese mismo día, en la aldea, Mao había invitado a Jun a un banquete. La niña, juguetona y traviesa, aceptó, y Mao le expresó su gratitud. Jun destacó la cálida hospitalidad del pueblo. Su emblema zumbó señalando la llegada del maestro Chi. Le preguntó a Chang'an si quería acompañarla a comer a casa del tío Mao. Yan presumía de que su cocina superaba a todas las demás, se ofrecía voluntaria para prepararla ella misma e instaba a Jun a cenar en su casa en su lugar. Jun accedió prometiendo un rápido regreso. En casa de Mao se presentó la comida. Mao dio las gracias a los aldeanos de la FEA, a los que atribuyó días sin hambre. Invitó a todos a disfrutar del banquete. Un aldeano alabó su gratitud. Otro propuso un brindis por un guardia, agradeciéndole que les protegiera de los demonios. El guardia, conmovido por el sentimiento, señaló humildemente que era su deber. Mao se levantó, anunciando que tenía una petición y esperaba su consentimiento. Revelada su verdadera forma, les pidió prestados sus cuerpos. Los aldeanos empezaron a sentirse mal. Emitiendo sombras negras, Mao empezó a controlar a todo el mundo. Mientras tanto, fuera de la aldea, Jun saludó al teniente general. Cortésmente le pidió a Jun que se levantara de su posición arrodillada. El teniente general elogió el liderazgo de Yan en condiciones tan difíciles. Halagado, Jun se preguntó si aquel personaje sería un emisario de la familia, dado sus abundantes elogios. El teniente general preguntó por el estado del pueblo de He. Jun explicó que había ordenado a los soldados de la división Cheonan que montaran guardia, con 5 grupos rotando para vigilar la montaña ardiente. Movido por la curiosidad, el teniente decidió investigar personalmente la situación. A su llegada, una espesa niebla tóxica que cubría el pueblo llamó inmediatamente su atención. El teniente sintió al instante una abrumadora oleada de energía demoníaca que emanaba de la aldea. Un guardia alertó al teniente de que el camino que habían tomado ya no era visible. El teniente ordenó a los guardias que mantuvieran la calma y adoptaran posiciones defensivas. A medida que la niebla tóxica se acercaba, Jun se quedó paralizado, conmocionado, mientras el teniente se esforzaba por comprender el desarrollo de los acontecimientos. Cerró los ojos, concentrándose intensamente mientras sondeaba las fuerzas misteriosas. Sospechando la presencia de un demonio en la aldea, el teniente ordenó al grupo que se preparara para la acción. Mientras se le nublaba la vista, Jun recordó de repente a Chang'an, que se había quedado sola en casa. El teniente dirigió al grupo para desplegar el sello de abolición de demonios. Cada miembro recogió rápidamente su sello, listo para actuar. En las sombras, innumerables ojos brillaban, observando cada uno de sus movimientos. La preocupación de Jun por Chang'an aumentó, aunque sabía que abandonar el dispensario sería peligroso. Sin embargo, con el encantador del sol lejos de la aldea, solo Jun podía salvar a Chang'an, lo que la impulsó a actuar. Pidiendo disculpas al teniente general, se separó del grupo y se alejó corriendo. Momentos después, Jun se encontró en su camino con un grupo de aldeanos poseídos. Desenvainó su espada, irradiando energía mágica mientras se preparaba para luchar. Consciente de que tenía que eliminarlos, se dio cuenta de que un aldeano se acercaba por detrás. La magia que desató vaciló, desorientada, mientras luchaba por localizar a los aldeanos en la bruma. Entonces, con un rápido movimiento, Jun levantó su espada y atravesó a uno de los poseídos. Lanzó un hechizo, atando a los aldeanos en su lugar y deteniendo su avance. Sin dudarlo, atacó a las entidades demoníacas que los poseían. Al hacerlo, Jun llegó a reconocer el alcance de su propio poder. Pensó en voz alta que si conseguía aprovechar al máximo su símbolo externo, no se quedaría atrás de Son. Al instante resurgió su objetivo principal, llegar a la casa de Son Charming y rescatar a Chang'an. Corrió hacia adelante, llegando rápidamente a la casa de Son. Irrumpiendo por la puerta, Jun fue inmediatamente recibido por una figura poseída. Lo derribó con fuerza, despejando su camino hacia adelante. Al llamar a Chang'an, el pánico se apoderó de Jun al pensar que ya estaba en peligro. Segundos después, una cubierta en el suelo se movió, llamando su atención. Al notar movimiento en la cocina, Jun se tensó y sus sentidos se agudizaron. Gritó preguntando si era Yan mientras mantenía las defensas altas. Una mano emergió, enviando una oleada de temor a través de Jun. Para su alivio, era Chen Yan, que se sintió igualmente reconfortado al ver a Jun. Abrumado por el miedo, Yan empezó a llorar. Jun abrazó a Chang'an, asegurándole que todo iría bien. Cogiendo la mano de Chang'an, se enfrentó a la pregunta de la niña sobre el paradero de su hermano.
Jun prometió encontrar a Son, pero insistió en que primero debían reunirse con su grupo. Al abrir la puerta, Jun se quedó helada de terror al ver lo que tenía delante. Una horda de aldeanos poseídos esperaba fuera de la casa. Jun le dijo a Yang que se aferrara a su ropa y no la soltara bajo ninguna circunstancia. Mientras su pecho brillaba débilmente, se preguntaba quién o cómo podía dominar una entidad demoníaca a tanta gente. Mao se deleitó en el caos y la división que había sembrado, encontrándolos inmensamente útiles. Sin embargo, para él los estragos seguían siendo insuficientes. Planeó masacrar a los aldeanos y ofrecerlos como sacrificios. Percibiendo que quedaban individuos sin poseer, Mao conspiró para buscar cotos de caza más ricos. El teniente general ordenó a los guardias que se mantuvieran firmes y avanzaran. Mao resolvió capturarlos personalmente. El teniente general percibió al instante la amenaza que se cernía sobre él. Colocando su sello de abolición de demonios, se preparó para el asalto demoníaco que se dirigía hacia él. Empuñó el sello para absorber la energía oscura que surgía hacia él, pero su poder flaqueó. El sello se resquebrajó bajo la tensión. El escudo protector se hizo añicos por completo. Lanzando rápidamente un hechizo, el teniente conjuró su propio escudo, cuya fuerza apenas resistió la embestida. Se dio cuenta de que ampliar el alcance del escudo le agotaría en exceso, así que instó a su equipo a acabar rápidamente con la emboscada. Poniendo todo su empeño en salvaguardar a sus camaradas, ordenó a los soldados que abatieran a los poseídos. Mao tomó nota del formidable poder del teniente general, imaginando una fuerza aún mayor si se le podía demonizar. Empuñando su arma, Mao desató una devastadora ráfaga de energía demoníaca. El teniente sucumbió y Mao le agarró la cabeza, asombrado de encontrar a un cultivador de demonios de tercer rango en la aldea. Encantado con su nueva marioneta, Mao saboreó su triunfo. Su siguiente objetivo, las dos chicas. Elogiando su vínculo fraternal, Mao lanzó su ataque. Jun levantó su sello de abolición de demonios para protegerlos a ambos, pero se desmoronó al instante. El terror llenó los ojos de Jun cuando le falló el sello. Sin más opciones, se aferró con fuerza a Chang'an, preguntándose si este sería su final. De repente, una luz cegadora atravesó la oscuridad. Golpeó a la entidad demoníaca con feroz precisión. Jun se giró para ver quién había intervenido. Era Son, blandiendo uno de sus sellos, ofreciendo una disculpa por su retraso. Jun, incrédulo, preguntó si era realmente él y por qué estaba en la aldea, mientras Chang'an sonreía de alegría por la llegada de su hermano. Hijo explicó que era una larga historia y luego desplegó su poderosa cadena para salvaguardarlos. Reveló que se había cruzado con un general endemoniado junto al río. Son continuó, señalando que había visto humo negro saliendo de la aldea, una clara señal de que algo andaba mal. Chang'an preguntó a Jun cómo había empezado todo, y Jun respondió que no estaba segura, aunque el teniente general había mencionado una ola demoníaca capaz de corroer toda vida, señalando incluso la extraña fuerza que destrozó su sello. Le dijo a Son que su única salida era luchar. Hijo declaró que él mismo se enfrentaría a los demonios y los eliminaría a todos. Jun le suplicó que se uniera a él, pero Son insistió en que se quedara para proteger a su hermana pequeña. Cuando Son se marchó, Jun le instó a ser precavido. En un instante, Son atravesó a un grupo de aldeanos poseídos. Se comprometió a hacer frente a la crisis, especialmente atacando al responsable de haber asolado su pueblo. Segundos después, varias marionetas demoníacas se enfrentaron a él. Hijo invocó su sello de dragón. Una luz brillante estalló, lanzando a las marionetas hacia atrás con fuerza. Usando el sello, tomó el control sobre los aldeanos poseídos. Las marionetas cayeron de rodillas ante él. Hijo borró hasta el último de ellos. Mao lo presenció todo, enfurecido porque Son había destruido sin esfuerzo las marionetas que se había esforzado en crear. En represalia, Mao decidió desatar al teniente general. Son volvió con Jun y Yan, anunciando que había terminado la tarea. Los dos vieron algo detrás de Son, un remolino que irradiaba una intensa energía demoníaca. Cuando un ataque surgió hacia Son, lo bloqueó por poco con su espada. Jun lanzó rápidamente un hechizo para protegerse a sí misma y a Chang'an. A través de la niebla, vislumbró una figura imponente. Era el teniente general, ahora transformado en una colosal bestia demoníaca. Mao sonreía de orgullo ante su creación. Un maestro de tercer rango totalmente demonizado. Comprobó sus 4 ofrendas. El tío Yao y el hermano Chang, con la intención de utilizarlas para reclamar los tesoros rumoreados. Mao convocó a sus mascotas demoníacas para reunirse. Saltando sobre una de las bestias la montó con autoridad.
Mao ordenó entonces a sus mascotas que cargaran hacia la montaña en llamas.